Ahí comencé a grabar la clase y comenzamos una nueva semana de planilla de cálculo, ¿cierto? Me imagino que ya chequearon sus notas, que ya están subidas al sistema, tanto en el Moodle como en el sistema ENAC. ¿Las vieron? ¿Las vieron las Profesor, notas? ¿la nota no aparece en el aula? ¿No están en el aula? No, a mí no me aparece la nota en el aula. Ya, voy a revisarlo. Ya, denme un segundito, ¿qué pasó? Ok. Era la evaluación 2, profe, ¿cierto? La 3. No sale nada. A mí me aparece como calificado, pero no me aparece la nota. Está en el portal, sí, pero claro, ahí en el aula no está. Michelle, ¿en la intranet, dices tú? ¿En el portal ENAC? Sí. Ah, ya, voy a verla ahí. Ujú. Sí, porque yo también la busqué ahí ahora en la tardecita y tampoco la vi y entré al portal y ahí está. Estaba hablando y no tenía el micrófono conectado, nada. Me di cuenta de eso. No, como les comentaba, que las notas están puestas en Moodle y están puestas en el, ¿cómo se llama? En ENAC, en el portal docente. Porque yo Sí, la ahí acabo de están, revisar. profe. Sí, pues, yo Ahí la acabo están, de revisar. en el portal. Exactamente, si la acabo de revisar y yo la subí, si yo me acordaba la subí, yo solo que quedé con la duda donde ustedes me dijeron que no, pero la acabo de chequear y efectivamente las notas están. Así que para que la revisen, en todo caso, en general, salvo, ¿cierto? Siempre hay alguna excepción por ahí, le fue bastante bien y algunos utilizaron las décimas que tenían como premio por los trabajos anteriores, otros, ¿cierto? No tuvieron ninguna posibilidad porque ya sacaron un 7 y por lo tanto no se puede sacar un 7,7, por ejemplo, un 7,5. Así que muy bien los trabajos, eso representa que están avanzando bien, están entendiendo los temas. Por otro lado, ¿cierto? Y que también me deja tranquilo, es que ustedes efectivamente están, voy a ver la luz ahí porque está muy fuerte, efectivamente están trabajando porque yo ingreso a la sala, ¿cierto? Les pregunto si tienen alguna duda, los chequeo, algunos de ustedes me llaman, me dicen, profe, vamos así, vamos acá, y se va viendo cómo van avanzando sus trabajos, así que está perfecto. Ahora, uno de los puntos importantes, que también es necesario, ¿cierto? Sobre todo aprovechando la tercera prueba, es que de lo que nosotros utilizamos como material, por ejemplo, un cuadro, ¿cierto? Que ustedes en este caso tuvieron que confeccionarlo, tuvieron que inventarlo porque eran las ventas trimestrales durante 5 años. De ese cuadro tuvieron que aplicar las funciones específicas, no todas, ¿cierto? De matemáticas, de estadística y escribir, por lo tanto hacer un resumen, hacer una conclusión final, utilizando obviamente la función de texto. En esa parte, en la última parte, en el tema de lo que es conclusiones, la mayoría, ¿cierto? Que necesitó utilizar las décimas de bono que tenía por los trabajos anteriores fue justamente porque la conclusión, el resumen o el comentario final es demasiado limitado, o sea, muy pobre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, supongamos, ¿cierto? Las ventas efectivamente año a año iban creciendo y un porcentaje de un 10%, por ejemplo, el crecimiento por venta promedio de los últimos 5 años. Entonces, los comentarios eran, las ventas crecieron durante los últimos 5 años.
El incremento de la venta es un 10%. Las ventas mayores fueron las del año 2020 y las menores de 2018. Yo estoy inventando, pero más o menos sí. Efectivamente, ¿cierto? Eso es lo que ocurre y uno lo puede percibir por los números, porque ahí está viendo cuál es la diferenciación, si van creciendo los números, van disminuyendo los números, qué porcentaje y todo el tema. Pero lo que se tiene que hacer también, y eso es muy importante, es la conclusión general de lo que está pasando con la empresa. ¿Cierto? El por qué el crecimiento de la venta, por qué el que no crezca la venta o una disminución, por ejemplo, violenta en el año 2020, porque hubo algunos grupos que efectivamente sí lo hicieron, y parece que se sacaron unos 7 y no tuvieron necesidad de recurrir a sus décimas, es porque hicieron ese comentario, ¿cierto? Por ejemplo, las ventas se incrementaron, pero salvo en el último año debido a, por ejemplo, al estallido social o al COVID-19, o sea, hicieron ciertos comentarios adicionales que demostraron que vieron la visión general de la empresa y no solamente lo que indican los números, que los números fueron creciendo, los números fueron disminuyendo, que el promedio fue tanto, que la venta más alta fue esta y la venta más baja fue esta. Está bien que lo mencionen, pero en base a todo eso, uno tiene que hacer un resumen, tiene que hacer ya una conclusión final. Y en esa parte, algunos de ustedes fallaron. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque no se olviden que ahora ya avanzamos a la última parte de la materia, ¿cierto? Al último mes, digamos, de clase, y esta cuarta prueba tiene como particularidad que nosotros vamos a hacer una prueba integrada, ¿cierto? Y la prueba integrada significa que van a haber 3 asignaturas. Pero independiente de eso, cada uno de los docentes que participamos con nuestras respectivas asignaturas vamos a evaluar en los porcentajes que corresponden a la última prueba. Por ejemplo, si planilla de cálculo, la cuarta prueba es un 20%, la nota que yo les ponga va a ser obviamente de ese 20%. Así también, ¿cierto?, estará el docente que tiene que ver con cobranza y la profe que tiene que ver con comunicaciones. Entonces ahí están los distintos porcentajes que cada uno le pondrá a la cuarta prueba. Cada uno también va a evaluar la prueba de forma separada. O sea, yo en lo que corresponde a planilla de cálculo, y un poquito más adelante vamos a ver, porque ya como comenzamos con esta etapa de la última prueba, y queremos que el trabajo sea perfecto, ¿cierto? Y que le siga yendo muy bien a todos los grupos, porque hasta el momento, si no me equivoco, no hay ninguno dando ni siquiera examen. Por lo tanto, se estarían todos siguiendo. Y, ¿cierto?, para que vamos a esperar la última prueba, que nos vaya mal, encima que lo vamos a hacer integrado con otros grupos, o sea, con otros profesores, por lo tanto, nos tiene que ir tan bien como nos ha ido hasta el momento, y tenemos que hacer una buena presentación. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo les voy a dar tiempo también prudente en todas las clases para que ustedes desarrollen el trabajo y lo puedan presentar adecuadamente al final del tiempo, que ya es increíble cómo pasan los días, ¿cierto? Ya estamos a 9 de junio y esta actividad es como a fines de junio, o sea, están quedando como 20 días, digamos, pero los días pasan muy rápido y vamos a tener un par de clases antes de la última, que es la presentación final. Entonces, por ese lado, como el procedimiento, la forma de trabajar es similar, ¿cierto?, muy parecido a lo que nosotros hicimos en la tercera prueba, en el sentido que, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes tuvieron que inventar el cuadro, ahora aquí a mí me lo entregan, ¿cierto? Porque cuando yo me imagino que ustedes ya chequearon, revisaron cuál es el caso en particular, ¿cierto?, que tenemos que revisar, que tenemos que analizar para confeccionar los comentarios y los resultados. Y en este caso particular, que es de una empresa X, ¿cierto?, que tiene problemas de morosidad, nos encontramos con un cuadro que está dado. O sea, aquí no tienen que inventar el cuadro me lo entregaron. Y es un cuadro general que está en el anexo 1. Entonces, después, como les digo, más adelante, pues más en detalle lo vamos a ver. Por lo tanto, tenemos un cuadro general. De ese cuadro general y un cuadro muy resumido, tenemos que confeccionar otros cuadros, que nosotros después lo vamos a ir haciendo a medida que vayan pasando las clases, digamos. Después de esos cuadros, que me están algunos exigiendo, otros que se podrían confeccionar por grupo, porque cada trabajo grupal es diferente uno con otro, pero una vez que confeccionemos los cuadros mínimos que nos está pidiendo el trabajo, nosotros debemos aplicar las funciones matemáticas típicas, como la suma, el promedio, el porcentaje, y las funciones típicas, estadísticas, el promedio de estadísticas, ¿cierto?, el promedio, la mediana, la moda, de repente sé que es necesario la división estándar, y ahí vemos cuáles son las que nos sirven, para también después la próxima clase, o sea, la próxima semana me parece mucho que nos toca ya gráfico, y por lo tanto se aplicar también lo que es gráfico, y en base a eso, hacer una buena conclusión.
un buen resumen, y eso va, ¿cierto? Va a ser parte integrante también del trabajo, porque en el caso mío en particular yo me preocupo de planilla de cálculo, pero es que sea Excel, ¿cierto? El uso de la herramienta, pero va a haber una nota también que corresponde a la asignatura de comunicaciones, de cómo ustedes presentan el trabajo. Entonces, si la presentación es tan pobre como yo les comentaba, siento que el trabajo, vemos que la morosidad está alta. Ok. Otro dirá, la morosidad está baja, ¿cierto? Ya, ok, pero tienen algo más que decir, ¿cierto? Porque el punto es por qué la morosidad está alta y cómo van a solucionar la morosidad, qué política de cobranza, qué política de crédito, qué política de análisis esto se va a aplicar al caso en particular para subsanar el problema que podría existir y finalmente, ¿cierto?, cómo lo vamos a encauzar a futuro. Entonces, para eso tienen que prepararse un poquitito más, escribir más, ¿cierto?, hacer más comentarios, un comentario un poquitito más al problema en particular y no generalizando. Siento que la morosidad más alta es de la empresa Pepito, la morosidad más baja es de Juanito. La morosidad en los últimos periodos han ido aumentando. O sea, si eso ya se ve, o sea, aquí está, los números me lo dicen y aquí están los cuadros. Pero en base a eso, ¿qué vamos a hacer a futuro? Pues justamente para cambiar la situación. Entonces, ahí entran, ¿cierto?, los comentarios, el resumen, la globalización. Consulta de Catherine. ¿Me están escuchando bien? ¿Me pego o algunos me están escuchando bien? Yo lo Yo lo escucho escucho bien. profe. Ya, porque... Correcto y claro. Todo Vale. bien. Se me pega entonces, Sí, me queda congelado. Sí. sí, Hay no sé. problemas con internet porque se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, por si acaso. Ah, Ah. ya, gracias. Por eso que... Yo juré que era mi internet. Yo igual pensé que era el mío. Lo vi por sí, Twitter, ahí me enteré. me acaban de llegar un mensaje que me hizo en internet, está muy, muy lento, efectivamente. Así que, bueno, esperemos que no se nos corte, porque de repente uno, ¿cierto?, está expuesto a estas cosas de las comunicaciones, que puede haber un corte general y nos quedamos todos hablando solitos y ustedes escuchando la nada. Así que esperemos que funcione bien, correctamente. Bueno, si en algún momento aparezco como robot, ¿cierto?, hablando mal, ustedes me dicen para saber qué está pasando. Pero por lo visto, hasta el momento, por lo general, me están escuchando bien. Entonces, profesor. vale, gracias. Ok, mire, yo como les digo hasta el momento, por lo menos de mi parte, en planilla de cálculo, lo han hecho muy bien como grupo, han trabajado perfecto, sé que son los grupos que trabajan porque cada uno de las presentaciones son diferentes, los gráficos, los cuadros son todos diferentes y los comentarios también. Hay algunos que son absolutamente profesionales porque hacen un análisis perfecto, otros que son como telegrama que le hacen un par de letras nomás, pero se van a tener que preocupar de eso porque en el caso mío, en planilla de cálculo, yo me voy a preocupar de los cuadros, me voy a preocupar de las funciones matemáticas, estadísticas, de la función de texto y me voy a preocupar de los gráficos. Hasta ahí llega mi trabajo para evaluarlo. Pero después va a haber el tema de cómo solucionaron el problema de morosidad o de cobranza de la empresa X, y por otro lado también está el tema de las comunicaciones, cómo presentan el trabajo. Entonces, ahí son dos temas, ¿cierto?, adicionales, que ustedes tienen que preocuparse. Algunos no, otros sí se van a tener que preocupar un poquito más. ¿Ok? Bueno, a medida que vayan pasando las clases, vamos a ir trabajando, vamos viendo los cuadros, ¿cierto? Le voy a dar la posibilidad, por ejemplo, que un grupo ponga cómo va, entonces para ir viendo, ¿cierto? Ustedes mismos también, entre nosotros decimos, no sé, que están muy nerviosos, no entendí nada lo que dijeron, te diste vuelta mucho en los comentarios y no lo resumiste, no te fuiste al punto. Entonces, a medida que vayan avanzando las clases, vamos a hacer eso, ¿ok? Para ayudarlo también y que terminemos con la cuarta nota en forma espectacular, puro 7 en las tres asignaturas, ¿ya? Entonces, avanzando con respecto al tema de la clase de la semana, porque tenemos que volver un poquito a planilla de cálculo y por otro lado también recordar que lo que yo le he conversado es que si alguno, ¿cierto?, pensó, porque podría pasar, o alguna, ¿cierto?, que la asignatura planilla de cálculo, que bueno, vamos a quedar expertos en Excel, porque nosotros no estamos estudiando, ¿cierto?, para ser un desarrollador de un programa que se llama Excel. Estamos aprendiendo a utilizar una herramienta que me ayuda a mi función administrativa, ¿cierto? Y por lo tanto, así como tengo una calculadora, como tengo un computador, como tengo Excel, como tengo Word, como tengo Visage, como tengo otros programas, ¿cierto?, como el ERP de Fontana, etcétera, son herramientas que me van a ayudar en la administración, que es lo que yo realmente voy a realizar en mi vida futura profesional.
Entonces, en ese sentido se entiende que nosotros tomamos esta herramienta para mejorar nuestras presentaciones, para mejorar nuestros proyectos, nuestros estudios, nuestros análisis, de tal manera que lograr obtener buenos datos, los datos saber tabularlos en cuadros, de los cuadros aplicar funciones matemáticas, estadísticas típicas o si es específica de alguna actividad particular, se aplican esas funciones y en base a los resultados de esas funciones matemáticas, estadísticas, hacemos un análisis de observaciones, de conclusiones o de toma de decisiones, que en definitiva es lo que hace un administrador. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros estamos estudiando y para eso estamos viendo el punto de vista de lo que es planilla de Excel. ¿Ok? Entonces, continuando con Profe, tengo esa una misma duda. línea. ¿Ah? Tengo una duda. Caterina. El profe de, ay, ¿cómo se llama el profe del día viernes, cuando tuvimos el viernes la reunión? Horacio. Sí, Aranza. él dijo de que usted le iba a agregar 2 filas más al tema del cuadro del proyecto. Que Sí, era como... o sea, y no solamente 2 filas más, hay que hacer muchos cuadros más. Pero todavía... ¿cierto? ¿Todavía no va a dar las indicaciones? No, pues si estoy hablando en general, ahora voy a pasar lo que corresponde a la materia de ahora, que va a ser cortito, lo voy a hacer rapidito, pero también orientado en la misma línea. Y después voy a ver que la prueba integral, la vamos a ir conversando, la vamos a analizar. Y si hay tiempo, esperemos que sí, no sé si hoy día, pero de la próxima clase sí o sí, ustedes ya van a empezar a trabajar, lo voy a destinar a la sala de Zoom, para que ustedes comiencen a trabajar, cómo lo van a realizar, los cuadros que tienen que ir completando, los cuadros que tienen que ir armando y la forma que tienen que ir desarrollando, ¿ya? Pero eso todavía no pasa, ¿ok? No nos adelantemos. No, pero para allá vamos. Así Ya. que, buena la pregunta, ¿ya? Ok, entonces, siguiendo con la historia de lo que estamos hablando, déjenme ver que hay algunos chats. Bueno, el Catherine y Ana Gabriela. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Un tema que nos compete, que está en el aula virtual, necesito que ustedes ya, como día miércoles, ya lo tendrían que haber bajado, porque esto está abierto desde el día lunes, o por lo menos haberlo visto, ¿cierto? Porque algunos no vieron la nota, lo más probable es que tampoco hayan visto el PPT, pero independiente de eso, ¿cierto? Porque por último lo vamos a ver ahora en clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a comenzar a ver ahora? Es el tema de la semana. ¿Y cuál es el tema de la semana? Se llama tablas dinámicas. ¿Y para qué me sirven las tablas dinámicas? Esto es lo que vamos a analizar. Pero antes de eso, ya ha pasado bastante tiempo, voy a pasar la lista, porque siempre, a veces se me olvida, y no es la gracia. Entonces, vamos a comenzar con la asistencia. Yo le voy a ir, como siempre, yo los nombro y ustedes me dicen presente. Estaba 9 de junio, fue el 9 de junio. Planilla de cálculo, y aquí nos fuimos. Ya. Ok. Noemí Aravena, ¿se encuentra? Noemí. Sí, profe, ahí por ahí estaba. Ya. Abril Arredondo. Presente. Gracias. Catherine Cárcamo. Bueno, por ahí está porque hizo la Presente. pregunta. Sí. Carolina Cavieres. Presente, profesor. Gracias. Carolina Chandía. Presente, profe. Ok. Constanza Delgado. Presente, profe. Gracias. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Ok. Rodrigo Figueroa. Está con licencia, profe. Ok. Vale. Entonces, no, lamentablemente no está. Andrea García. Presente. Ok. Estefanía. Sí, pues la misma. Estefanía Herrera. ¿Estefanía? ¿No? ¿No se No ve se ahí ve por el... conectada. Ya, No. ¿no está en el chat que diga no tengo micrófono? Ok. Paola Jaramillo. Presente, profesor. Vale, gracias. Geraldine Kem. Bueno, Geraldine está con licencia. No sé si ya volvió. Parece que no. Anabela. Anabela. Anabela de repente llega tarde, así que la vamos a dejar pendiente. Pero hasta el momento, por lo que escucho, no, o sea, no escucho nada, no está. Catalina León.
Presente. Kevin Maturana. Presente, profe. Vale. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ok. Ana Moncada, por ahí la vi. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Ok. Juana Navarro. También la vi Presente, por ahí. profesor. Laura Nieto. Laura. Está con el micrófono malo, profesor, pero ahí está conectado. Ya, muchas gracias. Ok, entonces. Daisy Orellana. Daisy. No, no hay ningún comentario por ahí. Porque la Daisy ya está faltando bastante. Claudia Paineo. Aquí yo no me era una presente, no me funcionaba el audio, recién lo pude arreglar. Ah, Daisy. No, Noemí. Ah, Noemí, ya. No sé si quiere presente. Espérate. Tengo. En la 1. Ah, no, si está presente. Ya, profe, gracias. Vale, ya. Claudia Profesor. Paineo. ¿Ah? Sí, Claudia Paineo, presente. Acá Ok, estoy. vale, gracias. Fabiola Quiroz. Presente, profe. Ok. Natalia Riquelme. Natalia está con algunos problemas de salud con la mamá, está medio complicadita. Lisbeth Cerón. Lisbeth. Presente, profe. Vale, Se no, me está pegó el bien. audio. No, tranquila, no os preocupéis. Indra Toledo. Presente. Seguimos Pero con... aparece conectada la Natalia. Sí, no, sí, por eso la puse presente. Ah. Porque ella a veces está en el hospital y ahí está escuchando. Jacob Urrutia. Presente, profe. Ok, Jacob. Y Tania Zúñiga. ¿Tania? No se ve por ahí un chat, ¿no? Ya, no está. Entonces, una rápida pasadita a los que no están. Rodrigo Figueroa. Estefanía Herrera. Geraldine Kem. Y Anabela. Anabela no está por ahí porque siempre llega tarde. Y por último, Tania Zúñiga. ¿No? Ya. Así que quedaron ausentes. Bien. Estamos. Ahora sí estamos al día. Entonces, como yo les comentaba, rápidamente vamos a pasar un poquito el tema de la materia de la semana y después vamos a conversar acerca de nuestra famosa y última prueba integradora o integrada, ¿cierto?, de las asignaturas de cobranza y comunicación. Entonces, voy a ir a compartir la pantalla y vamos a partir con el PPT que habla de las tablas dinámicas. ¿Están viendo ese PPT, chicas, chicos? Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, de partida, ¿cierto? Bueno, siempre los PPT son así como fotos estáticas y después nos metemos al Excel a meter las manitos a trabajar, digamos. En definitiva, cuando yo utilizo una tabla dinámica, justamente como la palabra lo está diciendo, dinamiza de una manera, ¿cierto? Por ejemplo, un cuadro como el anexo número 1, que es bastante grande, que son 28 distintas empresas con la morosidad que tienen, ¿cierto? Más los enunciados arriba, más la sumatoria de abajo, o sea, estamos hablando de 30 líneas. A lo mejor es un cuadro extremadamente grande, ¿cierto? A lo mejor como que me va a ocupar toda la imagen de la pantalla, entonces lo trato de resumir y lo trato de hacerlo un poquito más pequeño, entonces como para tener más facilidades con respecto a los datos que aparecen ahí en la información. Por ejemplo, supongamos, los cuadros estos están distribuidos en este caso por empresas, son 28 empresas con la morosidad por 30, 60 y 90. Entonces yo quiero mostrar un cuadro, como es uno solo general, un solo cuadro, pero resumido, que me indique cuál es la morosidad de 30 días, la de 90 días y 60 días. O sea, perdón, 30, 60 y 90. Entonces lo voy a achicar, lo hago diferente. ¿Qué significa eso? Que las variables que están interviniendo en el cuadro, yo los puedo modificar de distinta manera, depende de mí. En este caso va a depender del grupo,
No necesariamente un cuadro tiene que ser expresado de esta manera, porque si está de esta manera X, es mucho mejor que de manera Y, y por lo tanto el que lo hizo por X un 7 y el que lo hizo por Y un 5. ¿Cierto? No es así, porque el cuadro va a depender obviamente de quién están diseñando en la investigación, y por otro lado, en los cuadros me aportan una parte de la investigación, del análisis, porque también no se olviden que viene el tema de la presentación en sí, que es la presentación oral. Entonces, aquí seguimos con la misma política, la misma técnica que se aplica en cuanto a cómo intentar aplicar una buena gestión de administración. Siempre le he comentado, ¿cierto?, independiente de la asignatura que estemos analizando, que un buen administrador no solamente es aquel que pasó por, ¿cierto?, por un instituto, por una universidad, tiene los conocimientos, tiene las herramientas, tiene las técnicas adecuadas, porque eso no solamente basta eso, porque también le falta al otro lado, ¿cierto?, que son los aspectos, que son las habilidades sociales o particulares que tiene la persona, como ser empático, ser entretenido, ser ameno, ser integrador, motivador, trabajar en grupo, ¿cierto?, incentivar, trabajar con alegría. Entonces, todos esos datos, más el tema de los conocimientos, se supone, se entiende que por lo general, ¿cierto?, uno tiene una mejor administración. Y es ese contexto el que también nosotros queremos aplicar en esta última prueba, en el sentido de que nosotros vamos a tener los conocimientos correspondientes, que serían la habilidad dura, en el sentido de utilizar una herramienta como Excel. La herramienta como Excel, yo manejo los datos los ordené en un cuadro, el cuadro le apliqué fórmulas de matemática, estadística, y saqué otro cuadro, y de esos cuadros grafiqué. Si tengo que ver qué tipo de gráfico, si es circular, si es por línea, si es por columna, va a depender del tipo de gráfico que a mí como grupo, ¿cierto?, me interese agregar en mi trabajo. Y una vez que tengo eso, que por lo tanto lo transformo en láminas, ¿cierto?, en una presentación en PPT, yo voy a tener ahí el trabajo. Pero sería bastante extraño que uno dijera, ya, voy a hacer mi presentación y nos quedamos calladitos y vamos moviendo las láminas, ¿cierto?, para lámina 1, lámina 2, lámina 3, y todos leyendo. Eso sería como aplicar solamente el tema de los conocimientos, y está mi trabajo. O también sería un poquito extraño que yo no mostrara, perdón, que yo no mostrara nada, y yo simplemente hablar, mover las manos, qué sé yo, pero no muestro nada que me ayude en el soporte. Entonces, tengo solamente lo verbal o tengo solamente lo escrito. Es mejor, ¿no es cierto?, la combinación. Ahí yo hago un PPT, presento la lámina, y una vez que se presenta la lámina, yo converso, hablo, ¿cierto?, con respecto a la lámina. No se olviden que la forma de comunicación que ustedes tienen que realizarlo es una técnica que le están enseñando en la asignatura de comunicaciones, que es como relatar un cuento, ¿cierto? O sea, como una historia que están relatando, que sea entretenida, que sea amena, más que algo así súper técnico, medio aburrido. Entonces van a tener que aplicar esa técnica, y ahí está la parte escrita con el tema del PPT, y la parte hablada con vuestra conversación. Y ahí está la mezcla entre los conocimientos duros y los conocimientos blandos, o la habilidad dura o habilidad blanda. Entonces, esa es la técnica que nosotros aplicamos. Entonces, para eso, ¿cierto?, nos ayuda, nos sirve de que un cuadro muy extenso, un cuadro muy grande, como el anexo 1, como un cuadro que también yo les voy a mostrar cuando nos metamos a Excel, lo puedo yo resumir de una manera un poquito más sencilla. Entonces, por ejemplo, acá me dicen que cuando yo aplico la tabla dinámica en Excel, es porque el formato o el diseño del reporte por defecto no es el óptimo para una lectura. O sea, por lo general es un cuadro muy así típico, como el que aparece en el anexo 1. 28 empresas, los que deben a 30, los que deben a 60, los que deben a 90. Listo, ahí están los datos. Y ni siquiera están ordenados, porque están ahí absolutamente desordenados, ni siquiera están por abecedario, porque están la empresa de Pito, Juanito, Luchito, la empresa Ojito, la empresa Guaguita, no sé, todas ahí están así, y lo que deben. Entonces uno tiene que echar a ordenar ese cuadro, y también es mejor aplicarle como un análisis de resumen, porque a veces pasa que no siempre me sirven todas las variables que aparecen en el cuadro base, en el cuadro matriz. Entonces, de ese cuadro matriz, que puede tener 5 variables o 10 variables, por ejemplo, distintas, obviamente cada variable tiene una importancia, que por algo aparece ahí, pero para mi análisis no importan todas las variables, yo por ejemplo saco 5. Entonces, de ese cuadro general grande,
hago un cuadro más pequeño, eliminando algunas variables, no considerándolas, mejor dicho, porque no es que no las elimine, no las considero y se me presenta un cuadro nuevo. Entonces, como no siempre viene por defecto el tema de la presentación del cuadro, entonces creo que tengo que hacer yo, como dice ahí, tomarnos algunos segundos para llevar a cabo algunos arreglos, claro, dice hay algunos arreglos mínimos que debemos hacer para que su presentación facilite la lectura. O sea, efectivamente, si estos son un par de segundos, porque yo simplemente clico aquí, clico allá, y el cuadro se me cambia absolutamente, y yo no hice gran cosa, lo hizo Excel, por lo tanto, ni me cansé, pero la presentación cambió. Y el análisis, por lo tanto, que yo puedo hacer de ese cuadro más pequeño que el otro más grande, es mucho más preciso, mucho más completo, y por lo tanto se va a entender mejor. ¿Qué significa eso? Como dice ahí, insertamos una tabla dinámica que nos lleva al siguiente, como dice, defecto es el siguiente. Por ejemplo, analizando solamente el cuadro, no, se me fue el cuadro, no lo podemos analizar, ahí está, que estamos viendo. ¿Quién me puede decir algún comentario con respecto? No se olviden que estamos analizando, aquí hay un cuadro pequeño que habla de 2013 y 2014, ¿cierto? Me imagino que están viendo el cuadro que yo estoy viendo. Sí. ¿Alguien me puede decir algo con respecto a los números de 2013 a 2014? Piénsenlo, mírenlo. ¿Se suman? Fueron en decadencia. ¿Fueron qué, perdón? ¿Se Fueron suman? bajando los números. Pucha, Fueron disculpa, restando, ¿no? ¿fueron qué? Restando. ¿Se fueron restando los números? Sí, porque fueron bajando, ¿no? Ah, sí, no, o no, sea, disculpe. No, no me equivoqué, disculpe. ya. No, ok. Que no había visto el total general. Ya, pero no te preocupes porque lo importante es opinar. Ok, pero ya. Ya. De nuevo, pero tú algo comentaste, algo dijiste que es cierto. ¿Qué fue lo que dijiste? No, Es pero que ¿qué del cosa? 2013 al 2014 fueron bajando los números, pero después igual se Eso. sumaron. No, o sea, mira, está bien lo que tú dijiste, porque, bueno, yo no sé si alguien ve algo más, pero por ejemplo, si yo analizo abrigo, ¿cierto? Porque se supone que es pongámosle una Falabella, Ripley, ¿cierto? Almacenes París, o alguna tienda de retail o de ropa, porque vende abrigo, buzo, camisa, camiseta, chaqueta, todo tipo, ¿cierto? De vestimenta. Pero en el año 2013 se vendieron 1.368 unidades y en el año 2014 se vendieron 1.330, o sea, vendimos menos. Entonces, por lo que tú dijiste está bien, los números disminuyeron, porque si vemos lo que pasa con los buzos, pasa lo mismo, con las camisas lo mismo, con las camisetas lo mismo, con las chaquetas hay una cierta diferencia que aumentaron. Pero si yo sigo para abajo con las gafas, los jeans, los pantalones, pasó exactamente lo mismo. Entonces, ya analizando ese cuadro, ya puedo sacar ciertos comentarios. Yo te puedo decir perfectamente, analizar que las unidades vendidas, porque si sumamos el total, ¿cierto? Porque al final, por último, más que para uno puede hablar en forma individual, pero si uno suma el total, ¿cierto? En el año 2013, ahí se me va, no puedo usar el lápiz porque se me metió un sistema ahí. En el 2013 tengo 13.000 ventas. En el año 2014 tengo 12.000. Entonces disminuyeron. Entonces ahí yo puedo ya hacer, simplemente analizando estos datitos, yo puedo hacer una presentación. Porque ahí, bueno, ahí está la sumatoria de los 2 años. Bueno, la tarjeta, pero la idea era hacer un visto bueno. ¿Cierto? Pero cuando comparo el año 2013 con el 2014, disminuyeron o, ¿cierto? Fueron menos las unidades vendidas. Entonces ahí ya podría empezar a hacer un análisis. Bueno, ¿por qué pasó eso en la empresa? Estamos hablando del 2013 2014. Entonces aquí tendría que ver qué ocurrió entre esos años. ¿Cierto? A lo mejor, por ejemplo, uno podría encontrar de que hubo menos vendedores, por lo tanto, como hubo menos vendedores, se vendió menos. Ya puede ser una explicación. Puede ser también de que ese año ocurrió algo específico, que por ejemplo, a lo mejor el verano no fue tan caluroso o el invierno no fue tan frío y por lo tanto la gente no compró tanta ropa en ese sentido, o algo pasó con las remuneraciones que la gente como que empezó a gastar, típico por lo que puede pasar ahora, que está comprando más comida y no se está preocupando tanto de cambiar la ropa, sino que tiene más añitos de la ropa que tiene. Entonces, se da cuenta que uno puede hacer un análisis solamente con respecto a los datos que me dieron.
Y eso lo veo al interior de la empresa, pero también puedo ver al exterior, ¿cierto? Lo que pasa afuera, en el mercado. ¿Por qué ocurrió con mi empresa? Y voy a ver la competencia. Si a la competencia le pasó exactamente lo mismo, ya es un mal generalizado. O sea, a toda la competencia y a todo el rubro le pasó lo mismo, que vendió menos este año que el año pasado, o el 2014 que el 2013. Entonces ahí uno va haciendo distintos análisis, y esa es la idea, ¿cierto? Cuando uno tiene números, cuando te dice, mira, estos son los datos, y yo quiero que los investigues, los analices y me saques conclusiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir al interior de la empresa para ver el análisis de qué pasó, por qué disminuyeron las ventas, o qué encuentro, ¿cierto? Alguna explicación que sea lógica, que sea entendible, y después de esa explicación que yo encontré al interior de mi empresa, voy a ver afuera ahora, ¿cierto? Al mercado. Si le pasó la misma a la competencia, le pasó lo mismo al mercado, porque a lo mejor en generalizado, ¿cierto? Por ejemplo, si analizamos el año 2020 en la realidad con respecto al año 2019-2018, lo más probable es que la mayoría de las ventas de todas las empresas en 2019 casi se fueron al suelo, y ahora en 2020 están recuperándose un poquitito, pero comparado con el 2019-2018, están bastante, o sea, 2018-2017, pueden estar bastante más bajas que era con respecto a los otros, y se explica radicalmente por el tema de la pandemia, y puede ser también por el estallido social, pero principalmente y fundamentalmente porque el estallido social fue como algunos sectores, ¿no? Pero en cambio le pegó a todos los niveles, ¿cierto? La pandemia, y por lo tanto bajaron las ventas. Eso puede ser un análisis muy facilito, ¿cierto? Muy rápido con respecto a los datos que me entregaron. Ahora, por ejemplo también, ¿qué les llama la atención o cómo podrían ustedes mejorar la presentación de este cuadro en los números que yo les mostré? ¿Qué tienen los números que ustedes podrían mejorar? Voy a borrar estas líneas porque ya no las necesito. ¿Qué aplicarían ustedes para mejorar un poquitito en la presentación del cuadro? Solamente los números. Separación y con punto, y ponerle el signo peso también. Mira, muy bien la observación. Primero, ¿cierto? Es distinto cuando aparece 1368, que aparezca 1001 punto, o la coma, dependiendo en este caso punto, 1368 con un separador de miles. Porque si fuera, por ejemplo, 6 números, o sea, sería 1.000.000, pero si yo estoy relativamente lejos, no voy a saber cuántos números son, entonces no sé si son 100.000, 1.000.000, o 1.300.000, o 13.000. Entonces, para evitar eso, siempre, ¿cierto? Ustedes tienen que poner separador de miles. Pero en este caso en particular, y fue buena también la observación, aquí estamos hablando de unidades. Unidades. Sí. ¿Cierto? Y por lo tanto, no hay que poner signo peso, porque el signo peso es porque yo vendí. ¿Cierto? Vendí 1 millón de pesos, 5 millones de pesos. Aquí me están diciendo, se vendieron 1.368 abrigos. O sea, unidades. Entonces, por eso no hay que agregar el signo peso. Pero, si hubieran sido unidades monetarias, sí o sí tengo que ponerle el separador de miles, más obviamente el signo que corresponda, que en este caso sería peso. Porque también no se olviden que uno puede hacer un análisis a lo mejor en dólares, si depende de la empresa, a lo mejor es más internacional, y le tendría que poner el signo de dólar. Bueno, en general eso. Entonces, siguiendo con la famosa PPT, cuando yo agrego una tabla dinámica, estoy tratando de incorporarle también un poquitito más de diseño, ¿cierto? Como le digo, estas son las fotos, así como yo, Jane, uno por uno, pero la idea es después meternos a hacer el trabajo en Excel como tal y ver lo que estamos presentando acá. Entonces, aquí dice, por lo tanto, que yo puedo tener la posibilidad de 83 estilos diferentes prediseñados. Entonces, tengo hasta alternativas de colores, de destacar algunas líneas que en vez de la otra, y ahí puedo jugar. Entonces, porque yo soy el que lo estoy presentando, yo soy el que lo estoy diseñando, y por lo tanto va a ser de acuerdo a lo que yo entienda como colores. Ahora, también yo tengo que saber, por ejemplo, que de repente en algunas instituciones exigen ciertos colores. Por ejemplo, supongamos, aquí si ustedes se fijan, el PPT de ENAC es naranjito, donde sale el logo. Entonces, a lo mejor, para seguir una línea con ENAC, uno haría los cuadros, todos los cuadros, se trataría de darle un color naranjo, a lo mejor no tan fuerte, un poquito más tenue, para que se destaquen los números y no el color. Entonces, ahí va a depender, ¿no es cierto?, de qué es lo que yo necesite destacar. Y por eso es que eso es lo gracioso cuando hace una tabla dinámica uno, que la dinamiza, ¿no? Como que la foto que saqué, el cuadro que estoy mostrando, es como también entretenido y por lo tanto me dice mucho. Y lo que la persona después va a opinar, va a comentar, justamente, ¿cierto?, va a ratificar, va a explicar lo que está mostrando la parte de atrás, que sería en este caso la pantalla,
lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, el resultado es una apariencia un poco más amigable que nuestro reporte. Entonces, el inicial se acuerda que era simplemente línea, las típicas líneas negras con las letras negras. Ahora yo le puse un poquito más de color, ¿cierto? Porque destaqué por último el enunciado, la columna, pero la fila que corresponde a los enunciados respectivos de las columnas, donde ya se destaca un poquitito más. Y eso, de alguna manera, aunque yo hice un pequeño, ¿cierto?, arreglo, ya me estamos demostrando que yo hice alguna presentación diferente. Entonces, si la tabla dinámica cuenta con numerosas filas y columnas, es bueno, ¿cierto?, a lo mejor no agregarlas todas, porque a lo mejor es un resumen muy generalizado y yo tengo que hacer modificaciones y tengo que considerar cuáles son las variables que a mí me interesan. Entonces, para eso, ¿cierto?, yo estoy resumiendo porque obviamente no me interesa leer y tampoco no los quiero aburrir, se activa lo que es la famosa tabla dinámica. Entonces, una vez que uno aplica la tabla dinámica, yo puedo, si quiero, considerar todas las variables. No se olviden que las variables son, por ejemplo, a lo mejor el número de columnas, porque podría ser un caso que en un banco puede tener, ¿cierto?, el nombre de la persona, el RUT de la persona, la dirección de la persona, la remuneración o los ingresos. Puede tener, ¿cierto?, si tiene auto, si tiene casa propia, y le voy agregando variables, y ahí no todas me sirven porque si agregarlas todas sería muy complejo, agregar una, dos o tres. Por ejemplo, que viva como la región metropolitana, que gane sobre 1 millón de pesos y que sea soltero, ya, por ejemplo. Entonces, se me sale el cuadrito, me dice el total de quiénes son, y yo a ese tipo de personas le voy a mandar una promoción especial de un crédito X para incentivarlo, motivarlo, ¿cierto? Porque como es soltero y gana sus luquitas, lo más probable es que le va a interesar y lo va a pedir. Y así puedo ir cambiando, ¿cierto?, las variables que me interesa tener todas las variables, porque por algo Excel tiene, ¿cierto?, no se olviden, como una cantidad impresionante de casi 30, ya ni me acuerdo cuántas columnas, pero como 1 millón de posibilidades de filas hacia abajo. Entonces puedo obtener de muchos clientes, de muchas personas, muchas y distintas variables que yo puedo ir comparando. Pero obviamente que mientras más variables tenga, más complejo se me va a hacer el cuadro general y por lo tanto mejor lo resumo. Y por lo tanto, como dice ahí, la opción de columna con banda generalmente es omitida, ya que la opción filas con banda tiene mejores características, como yo le mostré, se está mostrando aquí de una manera muy sencilla. Siento que hay un color, no sé si lo están viendo, color celeste, blanco, pero las filas se ponen ciertos de colores más que las columnas, porque hay ciertos estudios psicológicos que perciben que la visión de la persona es mejor cuando ve líneas horizontales de distinto color que cuando son verticales, porque se genera una sensación diferente, como ver un cuadro más amistoso cuando es con línea en vez de columna destacada. Entonces, esos son análisis psicológicos que hacen las personas que se dedican al marketing, que conocen el tema, y que por lo tanto uno también le podría aportar de cómo yo manejo un cuadro. Ahora, como les digo, de repente hay colores institucionales que yo de alguna manera estoy como obligado, o sea, en vez de poner celestito tendría que poner así como naranjitos para seguir la línea, por ejemplo, de NAC, o entender que hay algunos colores también que desde el punto de vista psicológico indican que dan más serenidad, ¿cierto? Como los colores celestes, azules, verde también. En cambio los colores rojos, negros, da así como de repente así como un shock. Entonces, por lo tanto, dependiendo, ¿cierto?, lo que yo quiera también reflejar en mi cuadro, puedo ir poniendo los colores. Entonces, si ustedes se fijan, la presentación es absolutamente del grupo, pero por otro lado también yo quiero, por ejemplo, dar una impresión fuerte o una impresión suavecita, porque a lo mejor lo que tengo que decir es fuerte, entonces no quiero que aparezca también en el cuadro, sino que el cuadro sea un poquitito más amigable, pero yo ahí le mando así que, por ejemplo, la porosidad de la pieza está tan mala que va a tener que cerrar. ¿Cierto? Pero no se los puse en el cuadro ahí, que poco menos que le puse un rip, como diciendo, chuta, aquí mejor nos vamos todos para la casa. Entonces ahí uno hace más amigable o menos amigable el cuadro, dependiendo, ¿cierto?, de lo que yo quiero presentar. Y eso es, por ejemplo, así muy, muy a grosso modo, cuando yo tengo que ver el tema de lo que es la tabla dinámica. Entonces, si seguimos con la misma historia, hay otro PPT que justamente ya se va específicamente al tema de las tablas dinámicas. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto? Este es el mismo cuadro que yo le voy a mostrar en Excel después, donde aparece qué es lo que yo tengo que hacer cuando quiero aplicar, ¿cierto?, las tablas dinámicas. Obviamente aquí, ¿cierto?, yo me tengo que ir, como dice aquí, donde dice insertar,
y aquí donde está la flechita azul dice tabla dinámica. Entonces yo clico acá y obviamente que no me aparece eso, sino que me van apareciendo otras ventanas, que yo se las voy a ir mostrando ahora, pero en definitiva eso es lo que yo tengo que hacer cuando aplico tabla dinámica. Yo también tengo que ir a insertar, salir de inicio, me voy a insertar, tabla dinámica, y pasa, bueno, de partida, por ejemplo, de un cuadro generalizado como este, yo lo puedo transformar en un cuadro resumido como este. Así es la diferencia entre un cuadro general y un cuadro ya dinámico, que tiene distintos colores, ¿cierto? Se destacan las filas de blanco celestito, las filas de los nombres más concretos, un celeste un poquito más oscuro, con distintos colores. Entonces, y lo resumí, ¿cierto? Un cuadro que tiene muchas celdas, le resumí pocas celdas y más encima es más vistoso eso, y puedo conversar un poquito más en detalle lo que yo quiero resaltar de acuerdo a las variables que yo quiero presentar. Entonces aquí seguimos avanzando, si es que me lo permiten. Entonces cuando yo clico, ¿cierto?, en tabla dinámica se me abren dos celdas, que son las que primero me aparece el campo de trabajo donde yo voy a ir llenando las columnas y donde van a aparecer las filas. Y donde yo las voy a clasificar, que me interese que aparezcan, es justamente en la ventana 2, que es la que aparece aquí un poquito más chatada, pero en el Excel no se ve así. Y donde me aparece, por ejemplo, si es que alcanzan a ver, ahí está, hay un cuadrito que dice ciudad, zona, ventas, forma de pago y al final categoría, que son aquí, ¿cierto? Ciudad, Temuco, Santiago, Iquique. Zona, sur, centro, corrí el cuadro más. ¿Cierto? Y norte. Después las ventas, la cantidad de miles de pesos que se vendieron. Si se vendió el contado de tarjeta, y si el electrodoméstico informático. Entonces, está como muy desordenado, así como el anexo 1 que tiene usted, así, la morosidad, etcétera, 30, 60, 90 días, todo desordenado. Bueno, ¿le servirá ese cuadro o lo tengo que modificar? En el trabajo en sí, ¿cierto? Hablando de el trabajo para la última prueba, que es la prueba integradora, o integrada, creo que se llama, yo tengo que copiar el cuadro tal como está porque me lo están pidiendo en el trabajo. Entonces yo lo diseño en Excel, ¿cierto? Lo pego, o sea, no puedo copiarlo y pegarlo porque es una imagen que me ponen en el anexo y lo tengo que traspasar al Excel. Una vez que tengo el cuadro generalizado, es como tener este cuadro que tengo acá, ¿cierto? Completo, que está así como, ¿qué estoy haciendo? Me estoy moviendo mucho, ¿cierto? Completo, pero que está absolutamente, no hice nada. O sea, si yo tengo que ver ese cuadro, lo único que destaco que parece que hay una letra roja y algunos colores que se diferencian de blanco, pero me tengo que acercar un poquitito, en el caso mío, ¿cierto? U otro, a lo mejor tendrán que ver, voy a poner los lentes porque en realidad no veo el cuadro porque es demasiado completo, está mucha información y no me dicen nada. Entonces, para evitar eso, lo voy a modificar, lo voy a ordenar. Y ahí comenzamos con las variables. Entonces, ¿cuáles son las típicas características que tengo que tener en consideración? Aquí, si ustedes se fijan, me permiten dimensionar en qué parte quiero que vayan las variables. Aquí aparece una que dice filtro, que cuando yo quiero aplicar algunos filtros, que en este caso no lo vamos a aplicar porque no es parte del trabajo. También tengo lo que significa columna, por lo tanto, si yo pongo alguna variable en esta parte, van a aparecer las columnas. Si yo lo pongo aquí, ¿cierto?, en el extremo izquierdo, van a aparecer las filas. Y, importantísimo, en el último de la derecha, dice la sumatoria de valores. Entonces, por lo general ahí es todos los ítems que yo tengo que sumar. O sea, las ventas, los números de productos vendidos, ¿cierto?, que se sumen. Y ahí yo tengo que, principalmente, poner ojo cuáles son las columnas o las variables. En este caso son columnas, pero indican variables, que me hablan de números. En este caso, las ventas es el único que tiene números. 200.000, 500.000, 600.000. Entonces, sí o sí, no por defecto, sino que para una mejor imagen yo lo pongo en la sumatoria. ¿Y por qué? Porque me va a sumar, por ejemplo, las ventas, todas las ventas del sur, que son de Temuco, todas las ventas que son de Iquique, todas las ventas que son de Santiago. Ahí no aparece en el cuadro general, pero me lo va a aplicar en el cuadro dinámico, o la tabla dinámica. Entonces, si yo sigo avanzando, a ver, espero que avance esta cosa. Va, aquí, listo. Aquí yo destiné, por ejemplo, categoría a la columna, y por lo tanto la categoría es electrodoméstico o informático. Si estas eran las categorías, las dos posibilidades de vender, de los productos que tenía en general para vender. Y ventas, como les dije, ¿cierto?, yo lo destiné a valores porque es la sumatoria, y aquí me sumó lo que se vendió en el electrodoméstico, lo que se vendió en informático, lo que se vendió en Iquique, lo que se vendió en Santiago, lo que se vendió en Temuco. Y por otro lado,
¿cierto? Después la otra variable simplemente fue categoría, o sea, la forma de pago, que si fue contado o fue tarjeta, no la consideré porque a lo mejor no era importante para este específico análisis, consideré solamente 3 variables: categoría, ventas y ciudad. Y ahí me aparece la ciudad de Santiago, o sea, perdón, Iquique, Santiago, Temuco, ¿cierto? Yo las puse en la fila y aquí está la fila, una primera fila, Iquique, segunda fila, Santiago, tercera fila, Temuco, ¿ok? En las columnas que puse categoría: electrodoméstico, informático y total. Dale con correr el cuadro. ¿Se da cuenta? Yo lo diseño como quiero. Yo pongo las variables, aunque en este caso, por ejemplo, son como 5 variables, yo puse 4 o 3. ¿Cierto? Y ahí voy viendo si me sirve ese cuadrito o simplemente hago otro. Total, me demoro un par de segundos en hacer otro y aplico todas las variables de otra manera, cambio las columnas por la fila porque a lo mejor me queda mejor, más bonito el cuadro por acá, y ahí voy yo entreteniéndome de cómo hacer la presentación. Entonces, como dice ahí, ¿cierto? Después digo, ok, me faltó la forma de pago, mejor la voy a poner. Entonces voy a poner, la seleccioné forma de pago y la puse aquí como un filtro de decir, voy a ver que me filtre la forma de pago. Entonces dice forma de pago contado solamente. O sea, no me van a aparecer las con tarjeta. Y ahí me aparecen los totales por electrodoméstico, por informático, o sea, por informático en general y por las ciudades. Por ejemplo, en Iquique no hubo ninguna venta que sea al contado en informático. Entonces, ¿me servirá? ¿No me servirá? Ahí tengo que verlo, lo puedo analizar, lo puedo cambiar o lo puedo dejar ese cuadrito ahí y hago otro. Total, si ustedes se fijan, los cuadros son tan pequeñitos que perfectamente bien en la tabla, ¿cierto? En la hoja de Excel puedo poner todos los cuadros porque me cansa. No es un cuadro grande que me tapa toda la imagen, sino que es tan resumido, tan pequeñito que yo puedo hacer 5 o 8 cuadritos sin ningún drama. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo sigo avanzando. Después ya ahí están todas las variables, la forma de pago, la categoría, la ciudad, la zona, y ahí ya aparece un poquitito más destacado. Esto dice ciudad de Iquique, Santiago, Temuco, con los distintos productos que es electrodoméstico, informático, el total, y me va diciendo, ¿cierto?, lo que yo quiero, la sumatoria por ambos lados. Entonces ahí ya parece que me gustó más, me quedo con ese cuadro, y el que yo llevo después, los otros los pongo como anexo, y de los anexos saco uno en particular que hago en mi presentación. Y ahí, ¿cierto?, terminamos con ya la presentación, como por ejemplo yo también puedo agregar el porcentaje. Entonces aquí, si le agrego el porcentaje, me va a decir, porque ahí ¿cierto?, suma de venta, pero si ustedes se fijan, yo quiero poner porcentaje también, porque lo pongo de aquí donde dice forma de pago toda, aplico el porcentaje, y ahora me dice que, por ejemplo, en el norte el 77% fue por electrodoméstico, el 22% por informático, y ahí está el 6%. Entonces, voy agregando, voy amononando o no mi cuadrito. Y ahí está, ¿cierto?, lo que yo necesito realizar con respecto a una tabla dinámica. Entonces, si ustedes se fijan, no es tan complejo, ¿cierto? No requiero hacer un estudio poco menos que de un tiempo, pero así absoluto, de cantidad de horas para diseñar una tabla dinámica. Es bastante sencilla. Lo único que tengo que tener en consideración es que del total de variables que intervienen en el cuadro original o en el cuadro que es el prototipo con el cual yo estoy comenzando la actividad, de esa cantidad de variables, cuántas yo quiero realmente presentar en mi cuadro resumen. ¿Cierto? Que por un lado puede que me sirvan todas las variables, por otro lado puede que no me sirvan todas las variables, por lo tanto yo voy a no considerar X variables y voy a dejarlo con 2 o 3 variables que son las más importantes, que por lo menos a mí, ¿cierto?, del estudio en general me están pidiendo que yo haga el análisis de esto nomás, y eso es lo que yo presento en mi tabla dinámica, y de eso yo hablo y saco las conclusiones. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de la tabla dinámica. La complejidad mínima, ¿cierto? No hay mayor estudio como para analizar. Entonces, ahora ya para ir terminando rápidamente lo que yo les quería presentar en la semana, me voy a ir a nuevamente compartir la pantalla. Voy a mostrar un Excel que me imagino que están viendo, o sea, un Excel, sí, el Excel. ¿Están viendo un Excel que abrí? Sí, profe. Este es el mismo Excel que apareció en los PPT, donde aparece la columna B, la ciudad, Temuco, Santiago, Iquique, la columna C, que es obviamente Temuco del sur, ¿cierto? El otro Santiago lo considero del centro, y Iquique del norte. De aquí salen las ventas, ¿cierto? Las ventas, si ustedes se fijan, en la columna D, están
desordenada, porque en Temuco podrían aparecer de menor a mayor venta, pero no aparece así, ¿cierto? Porque en el centro aparece lo mismo, también desordenada. No hay un orden como que sea de menor a mayor, de mayor a menor. Sí, ahí está, ¡pam! Es como el anexo 1 que ustedes tienen en el trabajo. Por otro lado, también, además, que no lo tienen en el trabajo, afortunadamente, ¿cierto? Es esas ventas, ¿cómo se pagan? Bueno, obviamente que en este caso es ni siquiera contado tarjeta, es a crédito, ¿cierto? Cuando hablemos del trabajo en particular, porque están todos morosos. Y por lo tanto, ¿cierto? Si es moroso, porque yo pacté una forma de pago que es a crédito y no se ha pagado, ¿cierto? Ese es el tema. O simplemente yo no pacté ninguna forma de pago y no he pagado, ¿cierto? A lo mejor a 30 días nomás y no la pagué. Entonces, por lo tanto, no es ni siquiera en cuota, es el total que debo y por lo tanto ya está morosa. Entonces, a lo mejor no es necesario, y por eso es que no se aplicó la forma de pago, porque si una persona me paga al contado, ¿cómo está morosa si me paga al contado? Uno saca por deducción. Y por otro lado, está la categoría I, ¿cierto? O sea, perdón, la categoría I, la columna I, que incluye lo que es la variable categoría, o sea, el tipo de producto, electrodoméstico o informático. ¿Ya? Eso, yo le puse cualquier dato particular, porque, por ejemplo, estuvimos analizando en el primer PPT de ropa, que yo le podría haber puesto los abrigos, las camisas, los pantalones, las camisetas, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Y por lo tanto sería una sola categoría que sería ropa o vestimenta. En este caso, ¿cierto? Para hacerlo un poquito más entretenido, hay dos categorías, informático y electrodoméstico. Entonces, si ustedes se fijan, analizando el cuadrito que yo les estoy presentando acá, que les voy a insistir haciendo la analogía en el trabajo, es el anexo 1. Lo veo y no me dice nada. En este caso yo rápidamente puedo decir, mira, en realidad son 1, 2, 3, 4, 5, ya son 6 del sur, son 1, 2, 3, 4, 6 del centro y 5 del norte. Ya, por lo menos saqué un dato, ¿cierto?, de lo que me presentaron. ¿Me servirá algo de eso? No tengo idea, ¿cierto? Entonces, tengo que ir viendo primero qué trabajo necesito realizar. ¿Cuál es la idea de que me están pidiendo? Por ejemplo, me pueden decir, mira, yo quiero que me sumes en un cuadro en particular lo que se vendió, el total de lo que se vendió en el norte, el total de lo que se vendió en el sur y el total de lo que se vendió en el centro. Para ver, ¿cierto?, cuánto pesa una parte con respecto a la otra. Ok, y uno dice, perfecto, entonces para no empezar a hacer muchos cuadros, y empezar a hacer de ese cuadro base, ¿cierto?, empezar a hacer otro, yo mismo digital, lo puedo hacer, ¿por qué no? ¿Cierto? Yo mismo lo puedo digitar, si total cosa de tener un poquitito de paciencia y se puede hacer, pero si yo me permito, ¿cierto?, el uso de las famosas tablas dinámicas, que ya está incorporado en Excel y por lo tanto ya es una función que viene, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a hacer de nuevo si ya está? Entonces simplemente, como les mostraba, yo aplico, o pincho, perdón, o clico, insertar, ahí dice tabla dinámica, pincho tabla dinámica, y se me abre una nueva ventana donde me dice seleccione la tabla, porque obviamente no sabe qué tabla voy a usar. Y, ¿cierto?, yo me posiciono y utilizo, tengo que tener cuidado, siempre les digo, chequear con buena visión, que incluyan todas las celditas o todas las celdas de la tabla que yo quiero incorporar. Y aquí están todas las tablas, y ahí ya me la incorporó. Después el otro que me dice, ¿dónde lo quiere? ¿En una hoja nueva o en la asistente? Obviamente que en la asistente si no tenemos que estar hoja 1, hoja 2, para atrás, para adelante, ¿para qué? Y aparte que son cuadros más pequeñitos, así que igual los podemos ver. Entonces ahí digo, no, yo quiero que sea la asistente y le pongo simplemente aceptar. Cuando clico aceptar, se me abren las dos ventanitas que yo les comentaba, siento que a lo mejor no les quedó muy claro el PPT, porque de repente los PPT de las fotos ahí no son tan perfectas. Pero aquí se me abrieron las dos ventanas. ¿Cierto? Aquí van a aparecer las columnas y aquí aparecen las filas. Entonces yo lo que yo quiera agregar como fila van a ir apareciendo acá las filas. Y cuando yo quiero colocar las columnas van a empezar a aparecer las columnas, ¿cierto?, como corresponde, la O, la P, la Q, qué sé yo. Entonces empiezo a completar mi cuadro y no se olviden que aquí las mismas variables, ciudad, zona, venta, forma de pago y categoría están. Ciudad, zona, venta, forma de pago y al final, perdón, está categoría, ¿cierto? Y ahí tengo que tener consideración. Este tema de las columnas viene por defecto, así que uno simplemente no lo considera. Lo que considera son efectivamente las variables que yo indiqué, ¿cierto?, que aparecen aquí en mi cuadro matriz, en mi cuadro general. Entonces, lo primero que tengo que recordar, no se olviden, que en la parte de valores tiene que aparecer lo que es venta. Entonces, yo simplemente tomo venta y lo agrego en la parte de valores, porque ahí me lo va a sumar. Y, por ejemplo, digo ya, ok, voy a poner la ciudad, ¿cierto?, en la fila, por lo tanto va a decir,
por ejemplo, Iquique, Santiago, Temuco, o a lo mejor al revés, Temuco, Santiago, voy a ver cómo aparece. Y, por ejemplo, la forma de pago que aparezca en columna. Ya, listo. Y ahí digo, no quiero más, voy a ver cómo queda mi cuadrito. Y ahí está. Entonces dice, en las filas aparece la ciudad, Iquique, Santiago, Temuco. En la columna, ¿cierto? Si es contado o tarjeta, porque fue la forma de pago. Y obviamente que me generaliza todo lo que se vendió en Iquique, todo lo que se vendió en Santiago, todo lo que se vendió en Temuco, y también, ¿cierto? La sumatoria en toda la zona, lo que se obtuvo por general de tarjeta, o sea, contado y tarjeta, y la sumatoria total, que obviamente tiene que cuadrar, ¿cierto? La sumatoria de estas tres celdas tiene que ser igual a la sumatoria de estas dos, porque en definitiva el total de ventas fue 10.320.000. ¿Se dan cuenta? Ahí yo hice un cuadro pues, mucho más resumido, de acuerdo a lo que me pidieron, ¿cierto? En relación al cuadro general que yo, o sea, obviamente que el cuadro general que yo les mostré aquí también es pequeño para que me entre dentro, ¿cierto? de la visión de la página, porque por lo general los cuadros son mucho más grandes y abarcan bastante más líneas, pueden llegar hasta la línea 40 y ahí tengo que subir y bajar, entonces ya se complica un poco más. Y para eso es mucho más sencillo, simplemente aplico mi cuadro famoso de, ¿cierto? Tabla dinámica. O sea, por ejemplo, puedo decir, mira, en realidad no me costó mucho, voy a incorporar uno que aparezca en todas las variables, porque en realidad me interesa, no me interesa solamente contado en la ciudad, y el total me interesa que aparezca todo. Entonces, bueno, lo hago de nuevo, ¿cierto? Inserto, tabla dinámica, vuelvo a poner, ¿cierto? El total del cuadro que yo necesito, en la misma hoja, perfecto, me aparece nuevamente la misma historia, pero aquí necesito, voy a tener en cuenta que voy a poner venta acá, porque eso no lo puedo fallar, los números tienen que ir en la sumatoria. Voy a seguir poniendo la ciudad en la fila, pero ahora le voy a agregar la zona en la fila, acá, ¿cierto? Y acá, la forma de pago lo voy a dejar aquí, en la columna, y le voy a poner la categoría en la columna. O sea, aquí estoy considerando las 5 variables, y voy a ver cómo quedó el cuadrito. Y ahí ya tengo mi cuadro, ¿cierto? Terminado, que es bastante más grande, porque tiene más información que el anterior, ¿cierto? Obviamente que si yo lo hago en una hoja, eso me va a alcanzar perfectamente, o simplemente el zoom lo hago más pequeñito para que aparezca en una sola imagen. Y aquí yo tengo la misma ciudad, ¿cierto? Iquique, Santiago, Temuco. Ahora, pero sí me dicen que es de la zona norte, centro, sur, o sea, me están notificando cómo yo lo distribuí. Me dicen, ¿cierto?, la forma de pago, contado, todo lo que se vendió en el doméstico, todo lo que se vendió en informático y el total de los contados ¿cierto?, por la zona, por las ciudades. Y por otro lado, todo lo que se vendió en tarjeta, en el electrodoméstico, en informático, tengo el total tarjeta, total contado, me da el total general. Entonces, en una de esas, lo más probable es cierto que sea mucho mejor este cuadro que el chiquitito de arriba, pero en una de esas no es así, sino que simplemente me sirve, ¿cierto? Y por lo tanto digo, ya, ok, voy a poner los dos cuadritos y le voy a dar un formato un poquito diferente, ¿cierto? Que yo le pongo un poquito de color, lo destaco, este otro que es más grande, le voy a dar otro formato, me voy a ir por el lado ¿cierto? Ser un poquitito más ENAC, le voy a poner color de naranjito. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo lo amononé un poco, dejé ese famoso cuadro, ¿cierto? Que de partida, si ustedes se dieron cuenta, igual está amononado, porque el famoso cuadro típico que es todas las letras negras, ¿cierto? Y los bordes negrecitos con el fondo blanco. Eso es el famoso cuadro que me entrega. Entonces yo, de ese cuadro sí me he aburrido, ¿cierto? Que no destaca nada, yo lo simplifico, pongo las variables que a mí me interesan, a lo mejor no todas las variables, ¿cierto? Porque si son 20 variables, ¿para qué las voy a poner todas? Porque el cuadro va a ser muy denso, le pongo las variables que de las 20, lo más probable es que habrán unas 5 o 6 que son las más importantes, que en definitiva me interesa para mi análisis, y de esas 20 yo saco solamente 6, y hago un cuadro nuevo, y más encima el cuadrito nuevo, ¿cierto? Lo destaco un poquitito con colores, con relieve, entonces me va cambiando la historia, y la presentación de un cuadro medio aburrido a un cuadro un poquito más entretenido, como la palabra dice, dinámico. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia cuando yo utilizo el dinamismo, ¿cierto? En mis trabajos. Y esta es una herramienta que me ayuda. Lo importante, lo mejor de todo es que me simplifica, ¿cierto? De un cuadro que a lo mejor no dice nada, porque en realidad si yo analizo el cuadro primero,
¿cierto? No tengo idea, lo único que sé es que hay gente del sur, que es de Temuco, Santiago y el norte, que vendieron algo y que pasa que vendieron al contado de tarjeta, y algunos electrodomésticos y otros son informáticos. Pero aquí ya cambia el cuento, ¿cierto? Porque aquí me están diciendo cuánto fue lo que se vendió en Temuco, Santiago, en Iquique, cuánto se vendió al contado, en tarjeta total, y aquí yo tengo un análisis un poquito más completo, ¿cierto? Las distintas ciudades, cómo se separaron las ciudades, o sea, en qué zona, porque yo puedo tener distintas zonas dependiendo de la ciudad, porque yo puedo tener todo el país, y por lo tanto tengo zona 1, 2, 3, la puedo tener dividido en 12 zonas, en 10 zonas, no sé, ¿cierto? Dependiendo de la ciudad, y puedo tener mucho más cierto tipo de productos informáticos, electrodomésticos, vestuarios, por ejemplo, el supermercado tiene 20, 50 tipos de variables de productos distintos, saco los totales, y más encima siento si se vendió el contado, tarjeta y el total general. O sea, un análisis mucho más preparado, mucho más profesional, que un cuadro así al azar, ¿cierto? Tirado, ¡pum!, sacado de alguna base de datos que alguien compró, pero que no se dio ni siquiera hicieron el trabajo de arreglarlo, porque sí, bueno, para eso están ustedes. Y ahí está, ¿cierto? Nosotros aplicamos nuestro famoso y conocido Excel, nuestro amigo que está ahí calladito, lo aplico, ¿cierto? Desarrollo mi tabla dinámica, la modifico, la ordeno como yo quiero, ¿cierto? Porque yo puedo, por ejemplo, seguir aplicando otra, puedo decir, no, o sea, que en realidad tampoco, el otro era muy chico y estos son muy grandes, ya, son muy grandes. Entonces voy a hacer de nuevo la última. Entonces, ¿cierto? Aplico, nuevamente digo insertar, tabla, ok, la misma tablita, ¿cierto? Para que quede claro, perfecto, en la misma hoja, aquí aparece, y ahora voy a decir, en realidad voy a cambiar la ciudad, en vez de ponerla, bueno, lo que está claro, lo primero, ¿cierto? La venta en valor. Pero ahora voy a poner la ciudad en las columnas, ya, no me gustó ponerlo en la fila, lo voy a poner en las columnas. Y la zona también. O sea, Profe, una consulta, ahí cada uno es a criterio de cada persona, como lo quiera hacer el cuadro dinámico. La tabla, perdón. Exactamente, por eso digo, depende exclusivamente del grupo. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, hice otro cuadro que aquí, lo único, por ejemplo, aquí cambió, porque aquí está Iquique, aquí está Santiago, aquí está Temuco, y ahora está Iquique está acá, Santiago está acá, y Temuco está acá, o sea, están las columnas. Y qué es lo que está en la fila, está si se vendió el contado, tarjeta, electrodoméstico, informático. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende como uno quiera. Pues justamente estaba haciendo esto para decirle, mira, depende del grupo. A lo mejor un grupo va a decir, no, o sea, que me quedo con este cuadro, por ejemplo, voy a hacer este. No, otro va a decir, en realidad, no, o sea, que me gusta más y que incluye todas las variables. Sí, pero en realidad, otro va a decir, me gustan todas las variables, pero a mí no me gustan tanto las columnas, me gustan las filas. Ok, apuesto. ¿Ya? Y así uno lo va a ir diseñando y lo va a ir cambiando. Aquí yo vuelvo a inicio, le pongo formato tabla, le pongo el color que yo quiero, un color celestito, por ejemplo, para que quede más bonito, y ahí cambió, ¿cierto? No son los mismos cuadros, porque aquí yo tengo en las filas, tengo las ciudades, aquí tengo en las columnas las ciudades. Aquí tengo en las columnas, tengo, ¿cierto?, la forma de pago, y los productos, y aquí los tengo en la fila, porque tengo el contado, tarjetas y electrodoméstico informático. O sea, un cuadro tiene nada que ver con, o sea, la misma información, pero de otra manera. Y son 3 cuadros diferentes que salieron de la misma matriz. Siento que el cuadro general, que es el grande que tengo acá, que este en realidad no me dice nada, solo porque está muy así, desordenado, y yo lo modifico, lo arreglo de acuerdo como yo quiero. Y ahí está el uso de nuestra famosa tabla dinámica, ¿ok? Entonces, esa es la gráfica. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Cómo hizo la tabla dinámica la primera, donde sale ciudad, zona, ventas? Sí, es lo que que no pasa es que alcancé a llegar en esa parte. yo consideré solamente 3 variables. Ventas, lo que es ciudad y lo que es forma de pago. Eso, mira, yo lo voy a eliminar. ¿Cierto? Aquí, insertar, tabla dinámica. Insertamos la columna, o sea, perdón, la columna, el cuadro total, ¿cierto?, que incluye todas las celdas en la misma hojita. Ok, estamos bien. No se puede superar la tabla, porque yo la incorporé, eso no se me borró. Veamos si aparece ahí, ¿eh? Tabla dinámica. No, profe, me refiero a la tabla donde sale esa tabla. Ah, bueno, ya, ok, me está diciendo eso porque me está pateando, porque yo borré la anterior y quedó conectada, porque si yo le pongo así... No, profe, porque aparece. tiene muy poco espacio hacia abajo.
Sí, no, por eso, tengo que tirarme para abajo, pero mira, ya que, ¿cómo hice esta tabla? Sí, Bueno, esta tabla simplemente es una tabla común y corriente que yo me fui, ¿no es cierto?, acá a inicio y le puse formato tabla. Y aquí, por ejemplo, la puedo cambiar así, la puedo poner acá, la puedo poner así, la puedo poner con color, por ejemplo, de un poquito naranjo, algunos un poquito más destacados, más fuertes. Así, o sea, así se hace. Aplicando ya. las posibles, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, voy a poner, ya lo voy a cambiar a un verdecito, no, me quedo medio celestito. Y así lo voy cambiando, de acuerdo a como yo quiero. Entonces, de esta tabla, igual Y está abandonada. esos son datos que usted colocó. Yo lo inventé, ¿cierto? Es como, por ejemplo, que ahora yo me voy a salir de aquí, me voy a ir al grupo, o sea, perdón, al trabajo grupal, que es la prueba integrada, donde hay un Excel, ¿cierto? Que es el anexo 1, que es como tener este cuadro que está acá. Ya. Pero ese mismo cuadro, Ya. lo van a tener que igual realizar, en vez de ponerlo en blanco y negro, uno lo amonona un poquitito, le pone un poquitito de color, así le va cambiando algún relieve para hacerlo diferente. Eso fue lo que hice yo. Y de ese cuadro general, Ya. que es mucha información, que no se entiende mucho, yo la voy diseñando, ¿cierto?, de cuadritos más pequeños, más resumidos, un poquitito más extensos, pero que digan algo en general, ¿cierto? Que me aporten información, que me aporten algún dato para yo poder sacar alguna conclusión más específica. ¿Ok? Y esa es la gracia de aplicar nuestras famosas tablas dinámicas. Ya. Gracias. Vale, entonces voy a dejar de compartir. Ya son, ¿cierto?, casi, digamos... Profe, ¿ya pasó la lista? Sí, la pasé. Está pasada. Quedé ausente. Ese es el problema. Bueno, yo esperé aproximadamente como media hora. Pero mira, la próxima clase, que viene inmediatamente después, va a quedar presente, por lo tanto ahí se anula una con otra. ¿Ya? Porque si tú quedas ausente en las dos, se complica el tema porque quedas ausente total. Bueno. Profe, entonces yo también quedé ausente. Anabela, no, me dijeron que tú venías en camino y yo te dejé presente. Ya, gracias. Vale. Ok, entonces, como le estaba comentando antes de las interrupciones, no. Está bien los aportes, así que no hay problema. Sí. Qué simpático. No, sí, son detalles. Por último, para hacerla como entretenido el tema, para hacerlo no tan aburrido. Ya son aproximadamente un cuarto para las 8. Dejemos hasta 5 para las 8, o sea, 10 minutitos, un pequeño descanso, porque después la idea es que hablemos ya, ¿cierto? Empecemos a hablar de la prueba final, que es el trabajo grupal, que es el trabajo integrado, ¿ya? Y ahí vamos a entretenernos en eso. Pero obviamente utilizando todo lo que hasta el momento hemos hecho. Cómo ver los cuadros, cómo aplicar funciones matemáticas, estadísticas, de texto, y más poquitito más adelante, que me parece mucho que viene la próxima semana, ya los gráficos. Que yo sé que ustedes los manejan a lo mejor que yo, pero igual hay que ver los gráficos para pasarlos como materia, para que también lo puedan integrar en la prueba final, que es lo que se les va a pedir, ¿ya? Así que 10 minutillos, o sea, son 12 minutillos van a ser de descanso, para que nos tomemos un café, alguna cosita, y nos volvemos a encontrar en la sala, ¿ya? Así que nos vemos. Ya, profe.
Ya, volví, aquí estoy. No me fui. ¿Me escuchan? Acá estamos, profe. Sí. Muy bien, qué bueno. Entonces seguimos avanzando. Como les decía, lo que vamos a ver ahora es la tarea o la prueba número 4. Por lo tanto, voy a compartir pantalla rápidamente. Ese ya lo vimos. Aquí está. ¿Están viendo? El cuadro que dice evaluación integrada, caso único. Sí, profe. Ya, o el Word más que el cuadro. Entonces, de esto se trata la última prueba, que está en el aula virtual de planilla de cálculo, me imagino que también en el aula virtual del profe de el tema de gobernanza y, ¿cierto?, Beatriz, que corresponde a comunicación. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí sale la fecha la cual se tiene que realizar. En el caso de usted es vespertina, por lo tanto es para el 10 de julio, ¿cierto? A la hora de las 6:30. Objetivo general, bueno, lograr que los estudiantes integren los conocimientos adquiridos. Eso no se lo voy a leer porque en realidad, ¿cierto?, lo importante es que ustedes ya lo pueden realizar, lo pueden chequear cada uno en su respectivo tiempo cuando lo puedan o en forma grupal. Pero lo importante es que este trabajo es grupal, ¿cierto? De acuerdo también a lo que ya se les conversó en el día, que yo me imagino que lo más probable es que los profes también ya le han comentado en sus respectivas clases, pero que los grupos son los que ya están constituidos, y por lo tanto, estos son los que yo ya manejo desde hace tiempo, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de modificación, y no se pueden cambiar ni de barrio, ni de horario, nada. Tiene que estar en el mismo grupo como corresponde. Lo otro importante, que también, ¿cierto?, es a diferencia de lo que hemos hecho hasta el momento, porque nosotros hemos trabajado todo grupal, las tareas, las pruebas, todo ha sido grupal, es que de los grupos que ya están constituidos, ustedes van a tener que elegir entre ustedes mismos un representante que viene a ser como el líder, ¿cierto? El jefe, el gerente, el líder, el representante, como lo quieren llamar. ¿Ustedes eso ya lo hicieron en sus respectivos grupos? Chicos, chicas. Aloha. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Por lo menos en mi grupo todavía no lo hablamos. Ya. La pregunta fue, para los que no están escuchando, que de los respectivos grupos tienen que designar un líder. Y ese líder ya, sí. es, ¿cierto?, el que va a coordinar las acciones, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante. Pero tienen que designarlo. Entonces yo les voy a pedir que no se demoren mucho, porque es importante saber quién es el líder del grupo, porque no es que el líder del grupo se va a sacar una mejor nota que los otros, es porque a ustedes mismos les va a servir, porque se va a orientar las acciones. Porque no se olviden que tienen que realizar ciertas acciones, como por ejemplo, primero distribuir la exposición del trabajo, como dice aquí. ¿Y cuál es la distribución? Por ejemplo, si son 4, supongamos, 4 integrantes, es como muy fácil, porque un integrante tiene que hacer la exposición inicial o la introducción. 2, por ejemplo, hacen lo más complejo o lo más pesado del trabajo, que es el trabajo en sí, la política, ¿cierto?, cómo está la empresa, y ahora el procedimiento que vamos a realizar y cómo vamos a terminar la empresa. Y por último, un cuarto, diferente obviamente a los anteriores, hace una conclusión. Entonces cada uno tiene una participación. No se olviden que en total la presentación no puede durar más allá de 10 minutos, incluyendo las preguntas, por lo tanto a lo mejor van a tener 5 o 6 minutos para presentar ustedes, y después viene un par de preguntas. Ahora, importante, puede que en algún grupo quede tan claro que no hay ninguna pregunta. Por ejemplo, no sé, yo estoy, ¿cierto?, también puede pasar eso, y por lo tanto, ¿cierto?, no necesariamente pues dijeron que nos pregunten y no hicieron preguntas. O puede que en algún grupo todos los docentes hagamos una pregunta y ya son 3 preguntas o qué sé yo. Eso no está escrito, lo único que sí es importante es que van a haber preguntas. Entonces, para eso es bueno tener una buena distribución del trabajo. Como yo les digo, ¿cierto?, por ejemplo, yo me imagino que todos alguna vez han visto la famosa carrera de 4x4. Estefanía, levántate la manito. Profesor, disculpe, ¿usted ya pasó la lista? No, lo voy a pasar ahora. Así que, ya, profe, eso. Bueno, buen recordatorio. Pero rapidito para ir terminando esta parte inicial. Entonces, como les comentaba, va a depender, ¿no es cierto?, de lo que nosotros, ustedes, mejor dicho, como integrantes del grupo, lo diseñen, orienten de acuerdo al líder, cómo se va a realizar. Por ejemplo, si hay un grupo que es de 2, obviamente no hay 4, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Porque
Entonces, una forma es que uno hable 5 minutos y el otro 5, por ejemplo, pero a lo mejor hacerlo un poquito más dinámico. Uno hace la introducción, el otro abre la primera parte del trabajo, el otro termina y abre la segunda parte, y el que comenzó con la primera parte hace la conclusión. Entonces es más dinámico, comienza uno, termina el otro, ahora el otro, que si son dos, de alguna manera lo van a tener que organizar para realizar la presentación como corresponde, y no hacer tan plana, tan lineal, uno habla 5 minutos, los otros 5 minutos y se termina el tema. Entonces, a lo mejor va a tener que distribuirlo un poquito más dinámico. Entonces, por último, también yo, de alguna manera, si ustedes quieren, les puedo ayudar también como distribuir, ¿cierto?, los distintos cargos, entre paréntesis, la forma de hablar, ¿cierto?, de cómo ustedes van a presentar el trabajo cuando ya corresponde. Eso con respecto a la primera parte. Después, si seguimos avanzando, voy a borrar esto que está aquí para poder avanzar. Ok. Si seguimos avanzando, me hablan también lo que yo les comentaba, si que deben estar preparados para responder algún tipo de pregunta. Dejé de compartir, me equivoqué, disculpen, perdiendo tiempo. No quería dejar de compartir, sino que quería apretar el lápiz, que aquí está. Ok, están preparados para responder una ronda de preguntas. Las preguntas pueden ponerlo en situaciones distintas al caso presentado, ¿cierto? O sea, ojo con eso. No significa que le vamos a preguntar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer jugó Chile con Argentina, ¿cómo fue el partido? Obvio que no, pero va a ser algo parecido, relacionado. ¿Qué le parece el tema, ¿cierto?, de que la integridad de la asignatura, cómo lo consideró? Y ahí uno tiene que explayarse, obviamente, ¿cierto? Sí, perfecto, son muy buena idea los profes, ahí uno dice, está bien. Porque a eso nos referimos. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay que tener cuidado con eso, que no solamente le van a preguntar, por ejemplo, a mí me tocó hablar de la introducción. Ok, hablé de la introducción, porque somos 4, me tocó la introducción, pero justo me puede tocar la pregunta que me dicen, Luchito, tú que hablaste de la introducción, ¿qué te parece la conclusión? Chuta, y a lo mejor yo no me la estudié, no me acuerdo cuál era la conclusión. Ahí se va a notar que no está muy preparado para el caso en general. Entonces, la idea es que todos estén preparados para la introducción, para la conclusión, para los comentarios del caso en sí, en particular las políticas que ustedes hicieron, todo, se supone que todos las deben conocer, ¿cierto? Esa es la idea cuando se refiere a que le pueden hacer preguntas diferentes a lo que se presentó en su respectivo análisis que ustedes mismos hicieron. ¿Ok? Entonces, si seguimos para abajo, sigo para abajo, ahí ya viene lo que es de asignatura de cobranza, que no me interesa mucho, pero lo que sí me interesa es el caso. Entonces, el caso ¿cierto?, dice que es una empresa que se llama Química Alberti Hermanos S.p.A., donde ocurre algo en particular. ¿Qué es lo que ocurre con esta empresa? ¿Leen ahí? Para que me ayuden. ¿Qué pasa con esta empresa? Chicos, chicas. Presenta una liquidez compleja. Muy bien. Le costó, pero salió. Tiene una situación de liquidez compleja. ¿Qué significa? ¿Cuál es para ustedes, ¿cierto?, el tema que le digan existe una liquidez compleja? ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo puede comentar? Porque se supone que ustedes tienen que entender el caso que van a realizar. ¿Cierto? Ahí está diciendo liquidez compleja, pero ¿qué significa en realidad una liquidez compleja? Espero los comentarios. Que hay poca entrada de dinero. Por un lado, perfecto, pero ¿qué más? Porque hay algo un poquito más, lo mismo, pero un poquito más extremo, más complejo, como se dice. ¿Eso es falta de efectivo o no, profe? Perfecto, Kevin. Eso es, o sea, si yo tengo una situación de liquidez compleja, significa, ¿cierto?, la liquidez en el término financiero, términos contables, significa que no tengo dinero. No está hablando de que me cortaron el agua y me quedé sin liquidez de la parte líquida, sino que está hablando de que no tengo caja, no tengo dinero cash, efectivo. Entonces, ¿qué va a significar eso para la empresa? Imagínense, va a llegar fin de mes, no voy a poder pagar remuneraciones de mis trabajadores, no voy a poder pagar el arriendo, la luz, el agua, yo no voy a poder pagar nada porque no tengo liquidez.
Es como cuando, ¿cierto? Lamentablemente uno escucha de repente en la familia decir, mira, no alcancé a llegar a fin de mes. Significa que la liquidez está tan compleja que no voy a alcanzar a seguir pagando hasta fin de mes porque se me acaba la plata. ¿Cierto? Guardando todas las proporciones, en la empresa es exactamente lo mismo, solo que en vez de, a lo mejor, ¿cierto? No disponer de un par de millones, acá pueden ser cientos de millones en una empresa. Y en este caso, si ustedes se fijan, la empresa vende 1.120 millones, o sea, no es menor la cantidad de dinero que se está debiendo, se está ahí, que no está entrando en la caja. Y eso me está generando una compleja situación de liquidez. ¿Por qué necesito? Porque, como dice ahí, producto de la alta morosidad, como consecuencia de qué cosa, de que los clientes, el incumplimiento de los clientes en el pago de sus facturas. Entonces, ese es el problema que tiene la empresa. La liquidez no me va a permitir, si sigue sin la empresa, no me va a permitir pagar ni remuneraciones, ni los proveedores, ni mi arriendo o el dividendo. Cumplir con las obligaciones. Cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, si seguimos más abajo y vemos el cuadro que aparece, hay un total de 1.120 millones, ¿cierto?, que están debiéndose. ¿Y cuál es la característica que tiene esta empresa con respecto a su morosidad? ¿Quién me lo puede comentar? Porque de eso genera que tenga una liquidez compleja. ¿Cuál es la característica de esta empresa? Solamente con ver el cuadro pequeñito, que es como el resumen generalizado, es como si hacer el dinámico del general, que es del anexo 1. Que otorga mucho crédito. Por un lado, pero adicional a eso, ¿cuánto vendió? Lo destaqué hasta con rojo. 1.120 millones. 1.120 millones. Ya, ¿y cuánto le deben? De lo que vendió. Le deben casi el 90%, yo creo. No, pues sí. El 100% le deben, po. Le deben el 100%, o sea, ahí está. Le deben todo. Exacto, o sea, esta empresa tiene... Está abajo. Ah, es que no lo veía, po, profe. Sí, lo tiene bueno, tapado. yo lo borré, pero ahí sale el 100%. Pero en definitiva, lo complejo de esta empresa es que da crédito y todo lo que vende es a crédito, porque ahí dice, vendí 1.120 millones, y de los 1.120 millones, bueno, no en un solo periodo, porque son 3 periodos, porque está 30, 60 y 90, pero todo lo que vendió, nadie me ha pagado. Entonces, imagínense, supongamos una persona en un hogar común y corriente, que trabaja y le pagan todos los meses, le pagan todos los meses su salario, su remuneración. Esto ya llega a fin de día, el último día del mes me pagan, perfecto, lo que hacen todos los chilenos, pero de repente pasa un mes, no me pagan, y yo sigo trabajando. Pasa otro mes, no me pagan, y sigo trabajando más encima. Pasa un tercer mes y no me pagan y yo sigo trabajando. O sea, oye, uno puede decir, contemos el escándalo, ¿cuándo me van a pagar? Porque ya con 3 meses que no me han pagado, ¿cierto? Dejé de pagar el arriendo o el dividendo, no puedo comprar, bueno, no tengo comida, no tengo cuentas, no puedo pagar la luz, el agua, me lo están cortando todo. Bueno, eso es lo que le está pasando a esta empresa. Ha vendido durante los últimos 3 meses y todo lo que ha vendido no le ha entrado una. Entonces, ¿cómo no va a estar compleja la situación? Está extremadamente compleja. Entonces, por eso que hay que hacer algo. ¿Cierto? Porque uno puede decir, oye, pero sí, pero ahí dice clarito que corresponde solamente a junio, no, a lo mejor voy a usar la línea porque el pulso me falla. ¿Cierto? De junio a diciembre de 2020 y antes no era así. Bueno, no importa. Uno deja de ser bueno, ¿cierto? Hasta que se puso malo. Es así de simple. O sea, la empresa era a lo mejor muy rentable, es perfecto en su cuanto a otorgamiento de crédito, manejaba bien sus cuentas, era un excelente pagador, pero resulta que ahora está, por productos que no le están pagando él, también lo está pagando a sus proveedores, lo está pagando a los bancos, a los créditos, y ahí sí ya se está complicando la empresa ya de buena a lo mejor pasó a ser mala. ¿Cierto? A lo mejor ya está en DICOM, porque después de 90 días lo más probable es que la mandaron, ¿cierto? Más de alguno lo mandó a DICOM, y por lo tanto ya se complicó los bancos. O sea, la situación de la empresa está bien compleja, porque no solamente tiene problema de caja, sino que tiene problemas de que no puedo recurrir a los bancos porque me nací, lo lamento, tiene protesto, no le puedo pasar la plata, mientras no lo aplate, ¿cierto? No, ahí los créditos están detenidos. Entonces la morosidad le complicó toda la vida y le está complicando
a lo mejor la asistencia y por lo tanto hay un RIP. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Y esto es lo entretenido, es que acá se te dice, bueno, voy a tener que borrar esto porque quedaron dando cuenta los circulitos y las rayas que hice en otros lados que no tienen nada que ver. Aquí dice clarito, ¿no es cierto?, que para estudiar el caso se ha invitado a ustedes. O sea, ustedes son los expertos, ¿cierto?, en su respectivo grupo, a hacer un análisis de lo que está pasando con esta empresa. Obviamente ya sabemos qué es lo que está pasando, no solamente ver este pequeño cuadro que es un resumen pero absoluto, donde dice, ¿cierto?, venta 1.120 millones, que es el 100%, donde tengo 31% que me deben a 30 días, 35% a 60 días y 33% a 90 días. ¿Cierto? Aquí la idea no es, porque típico, ¿cierto?, como yo les comentaba, que algunos hacen el comentario que dice, mira, el mayor porcentaje de morosidad es a 60 días con un 35%. Ya, ok, está bien, porque eso lo está diciendo los números. El 100% de lo que se vendió está deudado. Ya, también, sí, ahí lo estoy viendo, pero a mí es bueno que me ratifique lo que están diciendo, pero a mí me interesa qué es lo que van a hacer con esos números. ¿Cuál es la política de cobranza? ¿Cuál es la política de crédito? ¿Cuál es la política de la empresa? ¿Va a cerrar la empresa? ¿Vamos a continuar con la empresa? Porque así como va, si no solucionamos problemas, en un mes más o 2 meses más ya la empresa mejor se arrancan los socios porque lo van a andar siguiendo todos, los bancos, todas partes lo van a meter a esta empresa. Entonces se va a complicar la historia. Entonces, te das cuenta, yo puedo ir haciendo análisis de porcentaje, de esto es mayor, esto es menor, todo le den a la empresa, pero, ok, pero ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué política? ¿Qué procedimiento? ¿Qué protocolo? ¿Cómo lo van a analizar? Entonces, para eso, ¿cierto? Se les invitó a ustedes, como los expertos del tema, quienes tendrán la misión de estudiar el caso y, aquí viene lo más importante, proponer soluciones concretas y viables. ¿Okay? Porque la idea es, porque yo puedo inventar ese medio, en realidad, yo voy a hacer un sistema de cobranza que en 30 días todo me paga. Ya, pero ¿cuál es el sistema? No, es que lo estamos inventando todavía. No, bueno, la solución que sea viable, o sea, porque yo te puedo decir una varita mágica y solucioné el problema. Pero eso, en la realidad sabemos que no ocurre. No es por compadrazgo, ni amistad, ni porque tengo una bolita, ni una varita, no. ¿Qué es lo que hago como política? Para que en definitiva la empresa se mejore, si es que tiene mejora, porque algún grupo puede perfectamente llegar a decir, mira, a pesar de todo lo que vamos a intentar lograr, vemos que la empresa está tan compleja que la vemos media complicada. Eso puede ser una solución. En cambio, otro puede decir, no, ¿cierto? A pesar de que está absolutamente complicada en extremo, nosotros vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto otro, y por lo tanto vemos viable la empresa futura. Listo. La respuesta que diga uno que no es viable con respecto a otro que diga que es viable, no es por la respuesta en sí, porque no porque dijo que no es viable, tiene un 4, y dijo que está viable un 7, es porque cómo lo presentó, ¿cierto? ¿Qué fundamento tienes para decir eso, de que la empresa vemos que no es viable? O, todo lo contrario, ¿qué fundamentos tiene, que también, obviamente, que son opuestos y muy diferentes al otro grupo, pero cómo lo presentaste? ¿En qué base, qué fundamento, qué política tú vas a aplicar para que la empresa salga a flote y, por lo tanto, digamos, tiene futuro? Entonces, ahí está el tema. Y por eso es que los grupos son absolutamente diferentes y los comentarios, las conclusiones van a ser absolutamente diferentes. Pero ambos son tan válidos como el que diga que aquí vamos a hacer una política plana, no ni bueno ni malo, y ese ya sería como más complejo porque, bueno, entonces, ¿para qué hay que aplicar una política o para qué no va a aplicar la política si sigue todo parejito y van a seguir bien, entonces al final no existen nada? La idea es, como dice aquí, proponer soluciones concretas y viables. Y esa es la presentación que ustedes van a hacer a los 3 profes, en la cual yo obviamente me incluyo, ¿cierto? Donde ahí nosotros nos vamos a, como el comité de expertos, a analizar lo que ustedes hicieron para saber si efectivamente es lo que corresponde. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Cierto? Y ahí habla después de la realización del trabajo, que tiene que ser presentado, ¿cierto?, en un PPT. Ahí están los anexos, por ejemplo, con el tipo de letra, el logo que tiene que aparecer, la cantidad, ¿cierto?, de hojas, porque no se olviden que tiene solamente 10 minutos, y para qué hacen un trabajo de 20 hojas si no van a alcanzar ni siquiera a presentarla porque se fueron los minutos. Es bastante, ¿cierto?, resumido la cantidad de hojas, pero, ojo, y ahí viene la parte nuestra, que es la parte de planilla de cálculo. Todos los anexos no se consideran parte de las hojas de presentación porque los anexos son
que le van a servir a ustedes para sacar, ¿cierto?, el cuadro que corresponde. A lo mejor hicieron 5, 6 cuadros o 10 cuadros, pero de los 10 vamos a elegir 2 que son los mejores, y eso lo presentamos solamente en el tema, ¿cierto?, que le corresponde a los 10 minutos. Pero puedo tener todas las hojitas como anexo, y eso también es importante saber. Por lo tanto, ¿cierto?, no, aquí no estamos diciendo que tienen que hacer solamente un cuadro Excel, y ese si le apuntan, se sacan un 100. No. Aquí podemos tener 3, 4, 5, 6, 10 cuadros diferentes, con su respectivo gráfico, pero de todos esos cuadros, como no los puedo presentar todos porque no tengo tiempo, ¿cierto?, voy a elegir el que más representativo, el que más cuadra con lo que yo voy a hablar, y lo pongo en el PPT de la presentación. Entonces, ahí está el tema, ¿no es cierto?, de la realización del trabajo, que también está en los respectivos anexos. Y si seguimos para abajo, aunque esté en la rayita, pero no importa, lo que me interesa, ¿cierto?, mostrarle ahora es el anexo 1. En el anexo 1, porque obviamente estamos en planilla de cálculo, y que lo que me interesa, que lo que tenemos que hacer, es que, a ver, ¿qué pasa que no quiere avanzar esta cuestión? Aquí se movió. Se pone medio lento el tema. Porque quería borrar estas rayitas que están aquí. En el anexo 1, ¿cierto?, me están diciendo que yo tengo que, de este anexo, donde aparecen porque ahí en alguna parte dice, ¿cierto?, que son 28, aquí está, se dice, son del anexo 1, que es el que les acabo de mostrar. Tengo que realizar una distribución de los totales por las 3 facturas, y por otro lado, en rango de morosidad, 30, 60 y 90 días. ¿Cierto? Y ahí está 30, la columna 30, la columna 60, la columna 90 y la columna total. Porque si yo sumo 20 más 10 más 20, me da 50, que son los 50.000, son 50 millones. Entonces uno va a decir, wow, la empresa constructora Bertoni debe 50 millones. Pero aquí, si ustedes se fijan, está como el cuadro que yo les mostré para cuando hice el cuadro dinámico, está desordenado. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, parece que la empresa constructora es la que más debe en total, pero ojo, si yo sigo para abajo, hay una que debe 80, otra que debe 75, por lo tanto, el cuadro no está ordenado, ¿cierto? Porque aquí, en total, yo debo 50, chuta, la borré, 50, este otro debe 80, hay otra empresa, otra que debe 75, ¿cierto? Y si sigo para abajo, no sé si habrá más, bueno, parece que no, aquí hay otra que debe 66, o sea, está desordenado el cuadro, pero dentro del trabajo, lo que ustedes tienen que hacer en la parte de planilla de cálculo es que acá, ¿cierto?, está el de 66, entonces no está ordenado. Entonces, primero tenemos que ingresar el cuadro tal como está. Esa va a ser la primera actividad en planilla de cálculo. Este mismo cuadro, anexo 1, lo tienen que ustedes presentar en Excel, el mismo. Y como no lo pueden copiar y pegar, lo tienen que, ¿cierto?, ingresar, digamos, o digitar en Excel. Una vez que yo tenga digitado el cuadro, ¿cierto?, una vez que lo tenga confeccionado, tengo que empezar a realizar lo que me piden aquí. Es primero, ¿dónde está el tema? Acá, perdón, disculpen, pero voy para arriba, para abajo. Aquí. Donde yo tengo que ver el nombre de la empresa, la factura y el monto de cada factura, que como ya está, pero el mismo que tengo que copiar. Pero después me dicen rango de 30, 60 y 90 días. Entonces, yo ingreso el cuadro, el que está aquí, justo me casaron la rayita, pero lo ingresé tal como está, pero después lo voy a ordenar. ¿Cómo lo ordeno? Lo ordeno diciendo, ok, voy a poner, por ejemplo, en la columna totales, que es esta, ¿cierto? La total, voy a poner de menor, o sea, perdón, de mayor a menor, o sea, el que debe más al que debe menos, el total. Por ejemplo, por lo tanto va a aparecer la empresa de 80 millones, que es constructora Nigela, va a ser la primera. Ok, y ahí está el cuadrito. Todo el cuadro general, pero va a mandar la columna total. Pero después tengo que hacer otro cuadro donde va a mandar la columna 30 días, y ahí lo pongo también de mayor a menor. Ok. Después el mismo cuadro lo modifico de nuevo y lo pongo sobre... Ya tengo un cuadro que es el anexo 1 que tengo que copiar, 2 cuadros, el anexo 1 ordenado, 3 cuadros ordenados por 30 días, otro cuadro, ya llevo 4, ordenado por 60 días, y un quinto cuadro que es ordenado sobre 90 días. Obviamente que no tengo que hacer los 5 cuadros, yo solamente hago uno y después yo aplico las funciones que ya sabemos, cómo ordenar de mayor a menor estos temas. ¿Para qué me sirve eso? Y ahí empezamos a ver, ¿no es cierto?, cómo yo lo voy a simplificar. Por ejemplo, yo simplemente aquí lo estoy haciendo comentarios que después lo podemos empezar a analizar, ¿no es cierto?, ya en terreno.
uno podría mejor separar, ¿por qué no?, de los cuadros generales, cuántos son, ¿cierto?, los que deben a 30, 60, 90 días, que a lo mejor es la misma empresa que el que lleva el top. El que más debe a 30, el que más debe a 60, el que más debe a 90. Ok. A lo mejor se repite. Entonces, por ejemplo, podemos ver los primeros 10 del total de 28 empresas, ¿cierto?, hacer unas separaciones de los que más deben, y de los que más deben, ¿qué porcentaje es del total? A lo mejor 10 empresas, yo no he hecho el análisis, porque este caso me lo checaron igual que ustedes, y yo los datos los estoy viendo hace poquitito. Esta empresa a lo mejor tiene 10, yo estoy inventando, pueden ser 10, 12, 15 o 8, ¿cierto? Empresas que el 50% de la morosidad está en esas 5 o de esas 10 empresas. Y por lo tanto, a lo mejor ustedes como política van a hacer la separación entre las 10 empresas que son las que más deben contra las 18 empresas que deben un 40%, en cambio estas deben un 60%. Y vamos a aplicar políticas diferenciadoras de cobranza. A esto le vamos a dar, ¿cierto?, como bombo en fiesta, y estos otros vamos a hacer una política un poquito más relajada, pero igual le vamos a tener, lo vamos a complicar para que nos paguen, por ejemplo. Entonces ahí uno va empezando a ver qué política de cobranza yo aplico. A lo mejor no tengo para qué aplicarle a los 28 empresas que me den la misma línea, porque como les digo, hay algunas, o a lo mejor 2 o 3 empresas que son las que deben, no sé, un 40%, y las otras 20 y tantas empresas deben bastante menos. Esos datos yo los saco de dónde, de los cuadros que yo estoy revisando. Entonces ahí está la historia del trabajo. Eso es lo que tienen que hacer, y eso es lo que lamentablemente por la hora, yo pensaba mandarlo así utópicamente, no resultó, a sus respectivas salas de Zoom, para que ya comenzaran a hablar del trabajo, pero me comprometo ya para mañana, que nos toca la clase, a hacer un pequeño resumen nomás de lo que conversamos y inmediatamente enviarlo a la sala para que ustedes ya empiecen a conversar cómo lo van a hacer, qué van a aplicar, qué política, cómo empiecen a hacer los cuadros en Excel. Y ustedes, como yo voy a estar esperando aquí, ustedes me llaman, yo necesito están ok, van bien, mira cuál te equivocaste, lo hacían acá, de tal manera que ustedes vayan avanzando, primero en la parte de los cuadros. Después de los cuadros, ¿cierto?, aplicamos las políticas, o sea, perdón, las funciones matemáticas, estadísticas, y después los gráficos, ¿cierto?, cuando pasemos el tema del gráfico, y después hacemos las conclusiones, y también yo les ayudo cómo lo van a hacer, qué es lo que tienen que decir y todo el tema. Así que, como ustedes ven, es entretenido, por lo menos de mi parte, este trabajo, porque le va a significar, ¿no es cierto?, a todos una buena participación. Antes de irme, profe, entonces, ¿sí? Profe, entonces los primeros 5 cuadros se sacan del primero, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Y después los otros cuadros, ahí vemos de cuál de los 5 sacamos los otros. Voy a pasar la lista rápidamente para que no... Profe, ¿Sí? ¿y para cuándo sería que tendríamos que como exponer Si esto? no me equivoco, a fin de mes. No, el 2 de julio. 2 de julio. Para julio. Ah, Sí, ya. el 2. Ya. Noemí Aravena, ¿está? Presente, profe, sí estoy. Vale. Abril Arredondo. Rapidito para que no... Presente. Los misiles. Vale. ¿Perdón? Catherine Cárcamo. Presente. Carolina. Presente. Carolina 2, me refería. Constanza Delgado. Presente, profe. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Rodrigo Figueroa. No está con Sí, licencia. está con licencia, sí. Bueno, Andrea. Estefanía Herrera. Estefanía. Presente, profe. Wow. Ok. Paola Jaramillo. Geraldine Kemp. Sí, Geraldine está con, sí, Geraldine con licencia. Anabela, ¿llegó? Sí, llegó. También, ya hablé con ella. Catalina. León. Presente. Kevin Maturana. Presente, profe. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Vale. Ana Gabriel Moncada, perdón. Presente, profe. Ya lo estoy haciendo rapidito para que avancemos nomás. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Vale. Juana Navarro. Presente, profesor. Ok. Laura Nieto. Laura. Está presente, escribió en el chat. Escribí en Ya. en el chat. Ok. Daisy Orellana. No está. Claudia Paineo. Presente, profe. Ok. Fabiola Quiroz. Fabiola. Presente, profe, que se me Vale. pega acá el teclado. Ya. Está bien. Tranquilo. Natalia, bueno, tiene problemas de salud y todo el tema, así que ok. Lisbeth Cerón. Presente, profe. Indra Toledo. Presente. Jacob. Presente, profe.
Ok, y Tania Zúñiga. Presente, profesor. Vale, ok, ya. Chicos, chicas, antes de irme, le quiero hacer una pregunta en general. Ustedes como alumnos y alumnas de planilla de cálculo, ¿todos están en cobranza y todos están en la asignatura de comunicaciones? Sí, Profe. Sí, Profesor. Ya. Sí, O sea, profe. no hay ninguno que solamente esté en planilla de cálculo, por ejemplo, y los otros ramos no. No, profe. Ya. No, que no. profe, todos estamos... Sí, Estamos yo- todos igual que el principio. Ya, Estamos perfecto, todos. porque obviamente como la última prueba van a entrar 3 temas que son planilla de cálculo, comunicaciones y cobranza. Si alguno de ustedes no está en cobranza, ¿cómo lo van a evaluar en cobranza si no están en esa asignatura? Sería medio raro. Por eso que yo tenía que hacer esa pregunta para que quede claro que todos pueden participar sin problema en esta última prueba integrada. Y por último, para que no se olviden, y con esto ya cierro, cada grupo tiene que nominar, ¿cierto?, a un líder. Ahí ustedes verán cómo lo hacen, si Cachipún o ya tú, no sé, ahí ustedes ven. Y lo ideal es que la representante del curso me mande, ¿cierto?, la nómina de quiénes son los líderes de los respectivos grupos. Estefanía. Ya, profe, Levantaste yo la le envío manito. la lista. ¿Ah? Steffi, apaga el micrófono. Ah, ya. No, profe, no he levantado la manito. Creo que se quedó pegada. Ah, ya, perfecto. Entonces, bajar la mano. Ahí la bajé. Ya. Apenas tenga la lista, profe, yo se la envío, ¿ya? Eso es la idea. Siento que usted, Noemí, dando el tema, ¡pum!, me la envían. ¿Ya? Ok. Chicas y chicos, me comprometo mañana sí, a que, ¿cierto?, ustedes empiecen a trabajar en su último, la última prueba de perdón integral. ¿Ya? Así que nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profe. profesor. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos.